Por mucho que no nos guste o que no nos guste, lo que queramos, el origen de Madrid es siglo IX, una pequeña alcazaba, una pequeña medina, una pequeña villa hispano-musulmana que luego es conquistada por los reyes cristianos, Alfonso X el Sabio, ¿no? Sucesivas, y se cristianiza y se hace una pequeña villa. Estamos hablando de una pequeña villa, cuando digo una pequeña villa es una pequeña villa, es decir, había otras ciudades ya, grandes ciudades en España, Valladolid, Segovia, tantos sitios, pero aquí esto era literalmente, o Granada, ya si nos metemos en zonas hispano-musulmanas, ¿no? En realidad esto era una pequeña villa que se pone al poniente de Madrid y empieza a crecer, luego lo veremos más claramente, hacia el este, ¿no? Hacia Levante, ¿no? Va creciendo con distintas cercas. Pero el Palacio Real, lo que ocurre es que una vez que se hace esa pequeña villa, la alcazaba pasa a ser llamada el Alcázar. La verdad es que es una cosa que explica bastante bien, un ejemplo claro de cómo nuestra lengua, a pesar de ser latina, está trufada de un montón de palabras que vienen del árabe, ¿no? Entonces el Alcazaba, que pasa a ser Alcázar, pues se va transformando, va reforzándose, regreciendo, ¿no? O sea, un poquito de lío, porque imaginaos la colina, la muralla, ¿no? Empieza a hacerse, y ya llega un momento en el cual Carlos V, luego Felipe II, pues establecen la capital en Madrid. Hay una cosa importante sobre la capitalidad de Madrid que se hace por una cuestión geográfica o geométrica, ¿no? Está España y dice, bueno, pues desde aquí controlo tanto los países, digamos, de Aragón, o sea, el Reino de Aragón, como controlo también, digamos, la zona que linda con Portugal, ¿no? O sea, que en realidad controlo Andalucía, controlo un poquito la totalidad, ¿no? Pues después de todos los problemas que tuvieron los reyes católicos, pues tanto con Portugal como digamos, Aragón y el condado de Barcelona, ¿no? Entonces, establecen la capitalidad como un mecanismo, digamos, geográfico, geométrico de control y de viaje, ¿no? Pero sin embargo todo el mundo piensa que es una capitalidad como todas las capitalidades de todas las cortes, pero en realidad es una capitalidad nómada. Es una cosa que poca gente lo sabe, pero en realidad Madrid es una capitalidad de aquella manera, era un villorrio donde sobre ese desastre que era el Alcazaba y el Alcázar se montó una capitalidad y un pequeño ese Alcázar transformado con esta fachada fantástica de Gómez de Mora, ¿no? Que tiene esa presencia como herreriana, pero en realidad por detrás era una cosa pintoresca, bueno, más que pintoresca, era en realidad una aglomeración de construcciones. Pero esa capitalidad era nómada porque, digo, estaba la Granja, estaba Segovia, estaban los diferentes palacios, incluso algunos de costa, donde los reyes se iban moviendo y se iba moviendo toda la corte se desplazaba. Eso es una cosa bastante bonita, ¿no? Y esta situación pues duró durante todo el periodo de los Austrias, hasta la capital, se fue ennobleciendo ese alcázar que tenía esa condición, ese origen tan, digamos, humilde, tan discreto, y fue un poco avanzando las cosas así, ¿no? Entonces, cuando se pasa de la dinastía de los Austrias a la de los Borbones, Felipe V, que es el primer rey Borbón, pues llega aquí. La verdad es que él era un rey francés, el barroco francés, ¿no? Venía del lujo de la capital de Europa, ¿no? Y de París, tal. Llega aquí y se encuentra con digamos, una ciudad, un villorrio castellano, como todo el mundo en el fondo, bueno, ya sabemos lo que todo el mundo pensaba de Madrid en aquel momento, y con un palacio que a él desde el primer momento no le encuentra el atractivo, ¿no? Pero bueno, lo aguanta durante muchos años, y en 1734, la Nochebuena de 1734, el Alcázar se prende fuego. Es curioso porque se prende fuego, todo el mundo sabía del deseo de Felipe V de cambiar de palacio, pero también, y todo el mundo sabía, y curiosamente por la mañana se produce que la mayoría de las obras de arte de más valor salen del palacio, ¿no? Por la mañana salen las mayores obras de arte del palacio y por la tarde se prende fuego, ¿no? Hay una discusión sobre si fue fortuito o no. Los historiadores seguirán discutiendo sobre este asunto muchos años porque, bueno, tampoco está tan claro, pero se prende fuego, y si ya teníamos un lío que era ese Alcazaba, que tiene un alcázar, que tiene una muralla, que tiene las transformaciones de los Gómez de Mora, que tiene también de ¿cómo se llama? Que se me olvida el nombre, de Diego Velázquez también, Crescenti, pero sobre todo quería hablar yo ¿cómo se llama el otro arquitecto que trabaja? Bueno, se me ha olvidado. No, Sacchetti más adelante. Entonces, bueno, sobre todo ese lío que había allí montado allí, claro, ya dice Felipe V, hay que construir un nuevo palacio. Y aquí esto es lo que más gracia me hace, que Felipe V, hay que construir un nuevo palacio, ¿qué hago? Pues pasamos a la siguiente página, llamo al mejor arquitecto del mundo, ¿no? al arquitecto del Star System por excelencia, que era Filippo Sacchetti, ¿no? Filippo
Filippo Juvarri, perdón, ya me has confundido el secretario, Filippo Juvarra, ¿no? Y Filippo Juvarra llega aquí, ¿no? Ya era una persona mayor, y dice, joder, vaya lío que tenéis montado aquí, o sea, una alcazaba, el alcázar, el no sé qué, tal, los desniveles, las colinas. Para hacer un buen palacio barroco yo necesito un plano. Y sobre ese plano tengo que construir un palacio pues con una organización en planta muy estructurada y que tenga esa condición como todos los palacios barrocos de toda Europa, ¿no? Y entonces él empieza a discutir con el rey de que no quiere construirlo allí, sino que quiere construirlo pues más o menos por aquí, en Moncloa, en los Altos de San Bernardino, que va desde el templo de Devot hasta Moncloa, ¿no? Que era un plano perfecto para hacer, y él proyecta este proyecto, ¿no? Con 4 patios, de los cuales uno es el patio de armas, y bueno, pues está discutiendo con el rey durante pues un par de años, y cada vez las discusiones más agresivas, tal, hasta que al final ocurre lo que siempre ocurre, se muere el arquitecto, ¿no? Es decir, si discutimos con el cliente acabamos muriendo, ¿no? Por lo tanto, el arquitecto tiene que tener esa condición un poco de que va para adelante, va para atrás, ¿no? Porque si no, acaba muriendo. Juvarra se muere, el pobre, y entonces estos dicen, joder, vaya lío, 2 años discutiendo con este tío, y ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con el palacio, no? Entonces deciden, están discutiendo y dicen, ya vamos al segundo mejor del Star System, ¿no? Tal, o sea, para que veamos que el Star System funcionaba ya en aquella época. Ya vamos al segundo, tal, no sé qué. Y después de dudarlo mucho dicen, no, lo que vamos a hacer es llamar a Sacchetti, que es el discípulo de Juvarra, que también estaba implicado un poco en el asunto, y que nos dé una solución. Entonces Sacchetti tiene una actitud totalmente diferente a la de Juvarra, ¿no? Sacchetti llega allí y dice, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? A mí me gustan estas 2 posiciones porque es una opción que tenemos que ver los arquitectos cuál de las 2 queremos ser, ¿no? Queremos ser ese arquitecto que dice, no, es que no me dejan hacer, yo quería hacer una cosa y no me dejan, entonces ¿por qué tal? Y que coloca al cliente en una situación imposible, ¿no? Que uno acaba muriendo, o en realidad la actitud más posibilista y más práctica de Sacchetti de, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, pues hay que hacer un palacio sobre estos restos. Entonces él coge y dice, pues nada, recorto y pego esta figura de aquí, ¿no? En realidad lo hago cuadrado, ¿no? Hago doble eje de simetría y me hago un palacio real más controlado en tamaño, por lo tanto económicamente más factible. La corona de España en aquel momento, aunque aparentaba ser muy rica, no tenía al final tanto dinero, no tendría dinero para construirse este superpalacio. Entonces coge este trozo y un poco coge toda el ornamento de esto, ¿no? Del antiguo palacio de Juvarra, ¿no? Aquí en Madrid siempre se ha despreciado la figura de Sacchetti, o sea, todos los arquitectos han despreciado, decían que era un arquitecto que no sabía tanto, que no estaba tan bien, tan. Yo en realidad creo que era un grandísimo arquitecto y un tremendamente práctico, ¿no? Pasa, por favor. Por lo tanto, hay que elegir entre qué arquitecto quiere ser uno, si Juvarra y luchar contra el mundo y pelearse con el mundo y estar en contra de todo, o Sacchetti, que dice qué es lo que hay que hacer, ser práctico y tratar, dentro de lo que haya que hacer, pues hacerlo de la mejor manera, ¿no? Sacchetti hace este palacio, como veis es el palacio de Juvarra, un poco simetrizado en los 2 sentidos, no es tan sencillo, pero no es tan sencillo como lo que digo, pero estoy simplificando. Toda charla significa una simplificación, gracias a Dios este seminario os va a permitir luego ver una visión más amplia de todo esto, ¿no? Si vais al Palacio Real pues veréis muchas de estas cuestiones, ¿no? Pero Sacchetti hace este dibujo que a mí me parece increíble, que es el dibujo un poco que parte de la estructura de Juvarra. Plantea un edificio que es una tipología curiosa, que es un museo un palacio real en altura. O sea, en vez de desarrollarse en horizontal, en realidad tiene como 5 plantas hacia arriba y unas 3 para abajo, que son, ¿no? Produciéndose una nueva tipología que es el Palacio Real en altura. Estamos en la parte alta de la ciudad y tiene que resolver la transición hacia la parte baja y plantea un sistema de rampas más o menos complejo que plantea esa transición desde la parte alta hasta la parte baja. Y luego plantea también como propuesta general, aunque lo que construye es esto y un poco las rampas de por aquí, plantea cómo debería crecer este Palacio Real cuando haya más presupuesto hacia el sur, ¿no? El crecimiento natural del Palacio Real debería producirse hacia el sur hasta lo que es la cuesta donde está el viaducto, ¿no? Porque ahí ya se producía un corte topográfico bastante grande, ¿no? Debido a esas 2 colinas un poco que estamos hablando, ¿no? Y ese es un poco el proyecto que hace Sacchetti. La verdad es que es bonito ver la condición más pragmática del arquitecto, la condición más próxima a los problemas, la condición de resolución, pero también la creatividad de ser capaz de crear una nueva tipología a partir de algo que era magnífico, el proyecto de Juvarra, pero era un proyecto, digamos, más ortodoxo dentro de la cultura barroca del momento, ¿no? Bueno, con este planteamiento de ese crecimiento hacia el sur, casi todos los arquitectos que vuelven a trabajar en el Palacio Real, ya sea Ventura Rodríguez, Sabatini o tal, todos plantean este crecimiento
hacia el sur, ¿no? Este es el dibujo de Sabatini, en rojo vemos el dibujo de Sacchetti. En realidad Sabatini cambia las escaleras también, construye el Palacio del Trono, hace algunas resoluciones, y es interesante verlo porque en realidad si nos fijamos, el palacio que construye Sacchetti es un palacio de escala pequeña, ¿no? No sé si lo conocéis, el Palacio Real por dentro, si no lo conocéis deberíais ir a verlo, pero las salas son pequeñas, las dimensiones son pequeñas, tiene una cierta condición más doméstica, probablemente debido a esa condición de verticalidad que hace que la estructura sea más rígida y más potente, ¿no? Es interesante Sabatini lo que dice, el Palacio Real debe crecer de forma natural hacia el sur, pero también podría crecer hacia el norte, ¿no? Y hace esta extensión. Y de hecho, mientras sigue creciendo hacia el sur, de hecho él hace esta pieza, no esta, pero construye esta pieza de aquí y plantea esta nueva crujía que debería crecer hacia el sur, que luego veremos que la construye Segarra y Repullés, que es un arquitecto catalán afincado en Madrid. Mientras él plantea este crecimiento hacia el sur, el natural, y construye esto, empieza también la construcción de esta otra parte de atrás, que sería el crecimiento hacia el norte, ¿no? Es importante porque esto genera una edificabilidad. Esto es curioso, ¿eh? Estamos en el siglo XIX y Sabatini ya con esto construye o crea una edificabilidad asociada al Palacio Real, que precisamente será la que habilitará o permitirá luego, desde el punto de vista normativo, la construcción del Palacio Real. Son cosas tontas en el proceso, pero que son interesantes, ¿no? Él trata de construir aquí se encuentra con un problema de topografía y un problema constructivo, y acaba sin construirse, y hay unos pequeños muros que, si os acercáis por ahí, hay unos pequeños muros que construyen como una especie de patio aquí detrás, donde está el aparcamiento. En realidad aquí hay una pequeña huella de lo que hizo Sabatini, que es prácticamente cimentaciones, pero luego se construyen los jardines Sabatini 1930 y están construidos por Mercadal, otro ejemplo de pragmatismo arquitectónico. Todo el mundo piensa que los jardines de Sabatini son de Sabatini, ¿no? Vamos a los jardines Sabatini, los habrá hecho Sabatini. No, los jardines Sabatini los hace Mercadal en 1930, apoyándose sobre ese muro de Sabatini, y en realidad un arquitecto moderno, no vamos a decir moderno radical, pero moderno, cuando le toca construir al lado del Palacio Real, construye en neoclásico, o sea, construye unos jardines más bien neoclásicos, ¿no? En cierto sentido, con cierto ascetismo ornamental, pero digamos dentro de la tradición clásica de todo el palacio, ¿no? Por lo tanto, Sabatini también plantea, o sea, Sacchetti plantea el crecimiento natural hacia el sur, Sabatini plantea el crecimiento natural hacia el sur y lo materializa incluso con una de las piezas, y queda en suspenso una edificabilidad latente, que es esa que él había planteado en ese momento, y que por lo tanto, esto es importante porque la edificabilidad ni se crea ni se destruye, no sé si lo sabéis, pero las ciudades no es tan fácil aumentar la edificabilidad, ¿no? O sea, que en realidad no podríamos decir, ahora vamos a construir una torre, no, en realidad la edificabilidad, y más en las zonas protegidas, ni se crea ni se destruye, por lo tanto hay que manejar la existente, ¿no? Pasamos para adelante. Bueno, aquí vemos un poco el palacio que decimos, ¿no? Un palacio que tiene varias alturas, hasta 5 aquí arriba, varias abajo. Aquí se ve un poquito trazada lo que son las rampas de Sacchetti, el palacio de Sacchetti, tal como se vería, y luego el jardín posterior, que es el Campo del Moro, que también mucha gente dice, no, porque es un jardín del siglo XVIII y tal. Bueno, es un jardín romántico del siglo XIX, más bien, y que en realidad, porque esto, la parte de atrás del Palacio Real eran como los ensanches, que se llamaba, los sitios donde en realidad pues estaban los caballerizas, donde estaban los elementos auxiliares y funcionales, incluso que el rey podía bajar ahí a cazar, que luego se iba de hecho a los reyes, la dinastía, las distintas dinastías se iban a cazar luego a la casa de campo, ¿no? Pero eran los ensanches del Palacio Real, ¿no? También, bueno, la armería también, que se transformó. Vamos a pasar para adelante. Entonces, ¿cuáles son las colecciones que había que poner aquí? ¿No? Hemos hablado de qué es patrimonio nacional, qué es el cliente, qué es patrimonio nacional, lo que hemos hablado, bienes muebles e inmuebles adscritos, que pertenecían a la monarquía y que están adscritos actualmente a la monarquía, aunque pertenecen al Estado español, ¿no? Pasamos por las colecciones reales, son precisamente aquellos inmuebles que están dentro de estos bienes muebles, ¿no? Hemos dicho bienes muebles e inmuebles, pues la parte de bienes inmuebles, la parte de bienes muebles, perdón, son lo que son las colecciones reales, ¿no? Las colecciones reales, que son bonitas porque en realidad a mí me gusta leerlo porque son disparatados. Dices,
El Servicio de Investigación de Patrimonio Nacional clasifica las colecciones reales de la siguiente forma: abanicos, atender el disparate, ¿no? Abanicos, alfombras, armería, arte contemporáneo, bordados, carruajes, cristal, decoración arquitectónica, embarcaciones, escultura, guardanés, caballerizas, indumentaria, instrumentos científicos, instrumentos musicales, juegos y diversiones, luminarias, metales, muebles, pasamanería, pintura, caballete, pintura mural, plata, porcelana, real, botánica. Aquí dice que relicarios, relojes, repostería, retablos, tapices, telas litúrgicas útiles y herramientas, y luego varios, ¿no? O sea, en realidad, ¿no? Lo miras y dices, madre mía, qué clasificación, ¿no? Es como la clasificación aquella de Borges, ¿no? De los animales del emperador, ¿no? Que decía aquellos que vuelan, ¿no? Los que tienen plumas y los que, ¿no? Los que le gustan al emperador, ¿no? O sea, que era una clasificación que no respondía a un orden homogéneo, sino que era en realidad heterogéneo la clasificación, ¿no? La clasificación es heterogénea, y ahora imaginaros que cada una de estas colecciones tiene un conservador, ¿no? Cada uno tiene un conservador. No sé si sabéis la pugna que existe entre arquitectos y conservadores, pero ya os lo adelanto si alguna vez os toca. En realidad, los conservadores odian absolutamente a los arquitectos, por algún motivo que no acabamos de entender. Se sienten agredidos por los arquitectos porque piensan que cuando el arquitecto lo que quiere es construir el espacio donde se colocan esas colecciones, ¿no? Entonces, pero hay siempre una tensión. Claro, en cualquier museo tienes un problema con el conservador del museo, porque él piensa que tú le quieres quitar su colección para hacerlo tuyo, y aquí tenemos 2 horas, ¿no? Para esto, ¿no? Tenemos toda esta colección de colecciones diferentes, pero también de conservadores, ¿no? O sea, que tiene su cierta tensión. Pasamos un momento. Bueno, no creía que venían las colecciones. Bueno, las colecciones, pasa un momento para atrás. De las colecciones, las 3 más importantes, en realidad, existiendo todo esto, en realidad tiene 3 grandes colecciones, que una es la Armería Real, que es, esto es bonito porque la Armería Real es la mejor colección del mundo de armas, a excepción de la de Viena, que puede ser también, ¿no? Los tapices, que es la mejor colección de tapices del mundo, a excepción de la de Estambul, que también podría ser, ¿no? Y la mejor colección de carruajes, ¿no? A excepción de la de Lisboa, que también está muy bien. Está bien porque queda todo como una tremenda ambigüedad de que tienes 3 grandes colecciones, las mejores del mundo, o casi, ¿no? Está bien porque es bonito. Pero esas 3 grandes colecciones en realidad marcan toda la exposición, ¿no? Marcan el concepto de la exposición, que se puede hacer por colecciones, que es como estaba pensado al principio, o se puede hacer en una evolución más histórica, que es lo que se está pensando ahora, ¿no? Por lo tanto, hay distintas interpretaciones sobre este asunto. Pasamos. Entonces, nos metemos en el concurso. Pasamos. El concurso en realidad viene del año 1936, esto es importante, ¿no? 1936, por lo tanto estamos hablando de hace 80 años. Hace 80 años el gobierno de Azaña decreta, muy poco antes de la guerra española, que dado que se había expropiado esas propiedades a la monarquía y habían pasado al Estado, había que mostrárselo a los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto da la orden de que se construya decreto de fundación del Museo de Armas y Carruajes. El Museo de Armas y Carruajes es el origen del Museo de Colecciones Reales, ¿no? Da esa orden, por lo tanto estamos hablando de un proyecto que empieza hace 80 años, ¿eh? Es increíble, ¿no? Luego ya llega la guerra, luego llega Franco. Durante la época de Franco hay varias intentonas de tratar de construir este proyecto. De hecho, hay proyectos por ahí, o sea, hubiera sido, bueno, en patrimonio los pueden enseñar algunos de los antiguos, y es divertido verlos, ¿no? Pero en realidad nadie es capaz de sacar adelante eso, ni Franco, porque era un lío tremendo, llega la democracia, y desde el primer momento de la democracia empiezan a pensar que hay que hacerlo, pero tampoco son capaces hasta que en el año 1999, en realidad, previamente se ha hecho la reforma de la armería, previamente se ha hecho el proyecto de la armería, aunque se ha construido luego en el 2000, pero en el 99 se convoca un concurso, ¿no? Para hacer este museo, en el cual, bueno, por alguna razón, luego el primer premio es descalificado por razones hay una impugnación por parte de un catedrático de esta escuela que lo impugna, no soy yo porque yo no era catedrático, se vuelve a convocar el concurso y lo ganamos nosotros en segunda instancia. Nosotros hicimos, por lo tanto, 2 veces el concurso, en 1999 y 2002, ¿no? Y en el 2006 ya iniciamos las obras, ¿no? Entre medias es interesante porque hay no traigo aquí los planos ni eso, pero en realidad hay un momento en el cual ya se gana el concurso y se dice, bueno, ¿y ahora cómo se hace? ¿No? En realidad no hay soporte legal para hacerlo, ¿no? Entonces el gobierno español vuelve a hacer un decreto prácticamente como el de Carruajes, el de Azaña. El gobierno español en aquel momento
Zapatero y María Teresa Fernández de la Vega a la cabeza, aunque el proyecto lo empieza en el 99, lo empieza el PP, sobre todo con Álvarez Cascos, empeñado en sacar adelante este proyecto de museos que va paralelo, para que nos hagamos una idea, a los dos grandes museos de Madrid, que era la renovación del Museo Reina Sofía y la renovación del Museo del Prado. Esos tres concursos son tres concursos que empiezan a la vez. Digamos que Aznar pujó mucho por el museo de la renovación del Museo del Prado y la renovación del Museo de Reina Sofía, y sin embargo Álvarez Cascos, que era en aquel momento ministro de Presidencia, de quien depende Patrimonio Nacional, pujó mucho por la renovación o la construcción del Museo de Colegios Reales. Esos tres concursos van juntos, por lo tanto hay que entenderlo dentro de una estructura cultural de Madrid, que es completar el Reina Sofía, que lo ganó Nouel, completar el Museo del Prado, que lo ganó Rafael Moneo, y hacer el nuevo museo, que lo ganamos nosotros, ¿no? Una vez ganado ese concurso y ya con un proyecto, se dice, ¿cómo lo sacamos adelante? Pues en realidad el gobierno dicta un decreto sobre la necesidad de construir este Museo de Colecciones Reales, y da la orden al Ayuntamiento de que ponga todos los medios al Ayuntamiento de Madrid para que eso se produzca, ¿no? El gobierno, por lo tanto socialista, da la orden al Ayuntamiento de Madrid de que eso se salga adelante. Y en ese momento el Ayuntamiento de Madrid dice, bueno, ¿cómo hago yo este museo? ¿Cómo legalizo yo urbanísticamente este museo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es un proyecto de impacto ambiental, evidentemente, se hace un proyecto de impacto ambiental, como se hace para todos los proyectos, y se hace una modificación puntual del plan. Y la modificación puntual del plan tiene una de las cosas más divertidas y surrealistas que he visto yo en este tipo de modificaciones puntuales, que es que da marcha atrás y recobra o recoge la edificación latente del proyecto de Sabatini, que quería construir hacia el norte. Es decir, el proyecto de Colecciones Reales se puede construir porque existe una edificación latente, una edificabilidad latente en un proyecto de Sabatini que no se llegó a construir. Bonito el asunto, ¿eh? Entonces esa edificabilidad se pasa para allá, esa otra zona se considera zona verde, lo que era zona verde se considera edificable, lo que era edificable se considera zona verde, que ya lo era porque se había transformado en un parque, como decimos, el jardín de Sabatini, ¿no? Y ese es el proceso que se produce. Luego ya empezamos en el 2006 las obras, después de todas estas cosas, y acabamos en el final del 2015, diciembre de 2015, aunque todavía seguimos haciendo algunos repasitos en la obra, porque el contrato de Dragados, que es la empresa que ha acabado, mantiene 3 años de mantenimiento que ellos han aprovechado para hacer los repasos de obra que normalmente hubieran debido ser en un mes. Pues probablemente cuando vayáis todavía veréis algún obrero pintando por una esquina un poquito de blanco, un poquito de tal. Bueno, pasamos. Bueno, esto era un poco lo que os decía antes de las colecciones, no vamos a pararnos mucho, ¿no? Dentro de todas estas colecciones, o sea, viendo estas 3 grandes colecciones, que eran tapices, carruajes y armería, tapices, carruajes y armería, luego hay otra bastante genérica que es todo lo demás, ¿no? En realidad, todo lo demás, ¿qué consiste? Pues todo lo demás consiste en pinturas bastante interesantes. Ahora, dos carruajes y tapices son muy importantes. Armería está situada en el edificio que se restauró, que ahora hablaremos un poco de él, y en realidad las otras colecciones pues hay de todo, desde pinturas de Goya, Velázquez. Los boscos que están en el Prado pertenecen a las colecciones de Patrimonio Nacional también, las colecciones reales. No se van a, después de una pelea que tuvieron el año pasado, no se van a reclamar, pero en realidad son de Patrimonio Nacional. Pero por ejemplo tienen la mejor colección del mundo de Stradivarius, que es una cosa bastante rara, ¿no? Son cosas curiosas porque tanto los Stradivarius como los carruajes son colecciones vivas, en el sentido que los Stradivarius hay que tocarlos una vez al mes, lo cual entonces tendrás los Stradivarius allí que los verás, pero una vez al mes vendrá un maestro y los tocará un poco en alguna sala porque tienen que ser tocados. De hecho, ahora se hace, está ahí un tío metido en un cuartito él solo tocando los Stradivarius porque si no se muere, ¿no? O sea, en vez de llamarnos a todos a que vayamos a ver los Stradivarius, pues está él solo allí. Es bonito, de vez en cuando, una vez al año, hacen el concierto de los Stradivarius, que entonces ya hacen lo mismo, pero públicamente con los 10 o 12 Stradivarius que tienen, los diferentes tipos y todo esto. Y los carruajes le ocurre lo mismo, una vez al mes hay que sacarlos a dar un paseíto, ¿no? Porque si no se estropean, ¿no? O sea, son carruajes vivos. Son bonitos porque los carruajes tienen que ver con esta historia que yo os contaba. O sea, la gran colección de carruajes tiene que ver con esta cosa que yo os contaba de la corte nómada. En realidad hay una serie de carruajes, una colección bastante grande, de cuando la corte de repente decía que se iba a la granja, porque hacía mucho calor aquí, se iban a la granja, ¿no? Entonces cogían pum, 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 se ponían toda la corte en los carruajes y iban recorriendo lo que era la corte nómada, cambiando de situación y de lugar, ¿no? Pasamos. El lugar, ¿no?
El lugar es interesante porque, claro, el lugar, hemos hablado ya un poco de él, ¿no? O sea, lo vemos aquí, tenemos el proyecto de Sacchetti, zona alta de la ciudad, 25 metros por debajo, zona baja de la ciudad, Campo del Moro y río, ¿no? Hemos hablado del proyecto de Sacchetti, hemos hablado de su sistema de rampas, hemos hablado del crecimiento de Sabatini hacia el sur, que esto es 18, esto es 19, y también luego las de Segarra y Repullés, que también son 19, ¿no? Ya a finales del 19, Sabatini a principios, y luego la iglesia, que también se empieza a finales del 19 con el Marqués de Cubas, la catedral, ¿no? Que se paraliza y luego la acaba a finales del 20, el catedrático de esta escuela, el antiguo catedrático de esta escuela, don Fernando Chueca Goitia, ¿no? O sea que en realidad es una combinación, por lo tanto, 18, 19 y 20, ¿no? Y el solar que se plantea es este solar con un pequeño, ocupando toda la plaza de la Armería, la plaza de la Almudena, que se llama, que en realidad se llama la Plaza de Armas, está la Plaza de Armas, pero la Plaza de Armas llega hasta aquí. Pero este espacio que pertenece al Patrimonio Nacional, bueno, se lo han cedido un poco para el funcionamiento de la Almudena, se llega hasta aquí y aquí se deja este trocito. En el concurso primero se plantea con ese trocito sin completar, ¿no? La verdad es que nosotros, desde el primer momento que vimos esto, nos quedamos un poco sorprendidos, porque claro, debajo de esto, lo que se suponía que estaba, esto es un dibujo previo, de lo que se suponía que estaba es los restos arqueológicos, esto es otra escala, los restos arqueológicos del antiguo valla o cerca hispano-musulmana, recubierta por la valla cristiana, que os he hablado un poco de ello, ¿no? Y los restos de las antiguas caballerizas de Felipe II, o sea que en realidad se esperaba que ahí saliera muchísima arqueología en este punto, ¿no? Y a mí me parecía raro, uno, que habiendo ahí un montón de arqueología se fuera a construir un edificio, no entendía muy bien. Es verdad que esto de la arqueología es curioso, hay veces que no te dejan hacer nada y otras veces que te permiten meterte por debajo, desmontarla, construir un forjado y volverla a poner, como he visto en el Ayuntamiento de Pamplona, con los restos de una villa romana que apareció, ¿no? O sea que son cosas, depende de cómo te encuentres. Pero lo más feo que a mí me parecía es que en realidad, después de todas las operaciones que se habían hecho aquí, que en realidad se quedara un trocito aquí de unos 20 por 20 metros que pertenecían a la catedral y que en realidad no le veíamos mucho sentido para que se quedara ahí, ¿no? ¿Pasa? ¿Pasa? Entonces, nuestra propuesta al concurso, y esto es interesante porque quizás sea lo que más os pueda ayudar a vosotros, es que en realidad se gana con este dibujo. En el primer concurso que hicimos nosotros planteamos este dibujo que era decir, ustedes dicen que hay que hacer esto y nosotros decimos que no hay que utilizar la plaza por varios motivos. Uno, bastante importante, es que hay arqueología. Dos, porque estamos hablando de 1999, el rey, actual rey, en aquel momento era príncipe, no tenía novia, pero nosotros decíamos, pero ya tiene edad de tener novia, se acabará casando, lo decimos en la memoria, se acabará casando y aquí habrá un movimiento de personas de la boda, de la catedral al palacio, que es imposible que se produzca eso con una obra como la que vamos a hacer. Entonces nosotros decíamos, esto es imposible que se haga, ¿no? Y la siguiente cuestión es, al revés, esto es absolutamente necesario que se haga para rematar de una vez por todas toda la cornisa poniente de Madrid, desde el Palacio Real hasta lo que es el viaducto, ¿no? Rematando totalmente lo que es la estructura que planteaba Sabatini, aun cuando no se ha completado la parte del este, pero sí completarlo la parte del oeste que hace el frente de Madrid, ¿no? Y ese es un poco el dibujo que hicimos, que en el primer concurso fuimos descalificados prácticamente, nos quedamos ahí en una situación rara, y cuando lo volvieron a convocar, en realidad ya lo convocaron con nuestra solución, es decir, ya decían, se va a expropiar este trozo y no se va a construir ahí, de verde y en botella, ¿no? O sea, en realidad había cambiado el mundo y nosotros nos habíamos mantenido donde teníamos que mantenernos, entregamos el mismo proyecto sin ningún cambio y lo ganamos. ¿Pasa? Entonces, aquí se ven los dos primeros documentos casi que elaboramos en la oficina, ¿no? Este es la primera semana, pues hacemos este dibujito, los primeros días, no decir, bueno, aquí está el Campo del Moro debajo, está el Palacio Real, lo que hay que hacer es continuar, hacer el crecimiento natural del Palacio Real hacia el sur, construyendo una especie de basamento, estructura basamental, ¿no? Y aquí ya está más ajustado con el Palacio Real, con toda esta estructura de pilares de caliza blancos y el granito de la sierra gris detrás, ¿no? Toda esta estructura, que esto es del 18, ese poquito de ahí es de Sabatini también de principios del 19, y la estructura de Segarra y Repullés de finales del 19, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, en realidad, esto se acaba después de la guerra, o sea, aunque esté trazado a principios del 20, en realidad todo este trocito se acaba después de la guerra, ¿no?
Decimos, toda esta estructura que hay aquí y esta catedral que hay aquí tan fea, en realidad lo que nosotros planteamos es continuar la estructura existente, una estructura que debe continuar hacia el sur, siguiendo las trazas un poco de Sacchetti, estableciendo vínculos, por una parte, formales y geométricos de la planta, ¿no? Es decir, las trazas son las trazas de Sacchetti, en lo que es esta crujía. Sin embargo, aceptamos que la existencia de la catedral produce una transformación o una alteración en la continuidad de este elemento para construir esta plaza que vierte sobre el campo del Moro y que da servicio a la catedral, y por lo tanto este espacio no lo cubrimos y se produce el salto hasta aquí detrás, que en realidad se produce una continuidad y a la vez una discontinuidad, ¿no? En el fondo de la arquitectura siempre uno lo que está trabajando es con grados de continuidad y discontinuidad. ¿Cuánta cantidad de continuidad quiero incorporar? ¿Cuánta cantidad de discontinuidad quiero incorporar, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una continuidad de la estructura formal, continuidad de los elementos, discontinuidad en la plaza, continuidad a su vez o vínculos, establecimiento de vínculos formales de las columnas, que en este caso iban a ser de granito como el Palacio Real de la Catedral, pero que son elementos verticales que establecen vínculos con esta estructura de aquí, pero están sometidos a un proceso de abstracción, ¿no? Y por lo tanto se produce una estructura que, estableciendo vínculos con la arquitectura barroca clásica del Palacio Real, se convierte en un edificio de repetición, abstracto y seriado, moderno, ¿no? Contemporáneo, ¿no? Es un poco el juego. Bueno, pues ese dibujo es el primer dibujo que hicimos y este es el primer render que hicimos. La verdad es que esto es importante, que lo hicimos en 1999 y 15 años después seguimos ahí ¿no? Tratando de mantener aquello que habíamos planteado que había que hacer desde el primer día. Pasa, por favor. Entonces, desde el punto de vista de la plaza, bueno, se ve muy bien. Completamos el sistema de rampas de Sacchetti, aquí está el edificio Sacchetti, ¿no? Completamos el sistema de rampas con este pequeño trozo que le faltaba. Y en la plaza de la Almudena, en realidad no, como he dicho, dejamos la vista limpia para que puedas mirar por aquí, ¿no? Y entonces no se ve el edificio, nada más que se ve una puertecita al final, ¿no? Que es por donde entra, ¿no? Aquí, allá al fondo se vería una puertecita, ¿no? Y en realidad quedaría un poquito oculto, ¿no? La verdad es que siempre jugamos con esa cosa que dice Moneo, de que la arquitectura es pequeña, la buena arquitectura es pequeña por fuera y grande por dentro, ¿no? Entonces el truco aquí consiste en que no solamente es pequeña, sino que lo que vas a ver pasa una pequeña, al llegar al final vas a ver esta pequeña boca, ¿no? Que es donde te metes al palacio, al museo, como una pieza muy pequeña, y cuando ya vas bajando vas viendo las distintas salas, ¿no? Esto es gracioso porque, claro, en esta desaparición del edificio de la plaza, nosotros decíamos, bueno, debería aparecer al final casi como una valla, como íbamos a quitar la valla, por aparecer ahí las letras de museo, ¿no? Para que la gente supiera que había un museo. Esto nos lo prohibió, la verdad es que la gestión esa que os digo que se hizo el gobierno de hacer un decreto ley, un decreto de que se tenía que modificar el plan y tal, y que era una necesidad de orden público y de orden, no de orden público, una necesidad de interés nacional construir este museo. La única salvedad que tenía es que teníamos que quitar las letras porque la Comunidad de Madrid en sus informes previos había dicho que esas letras quitarían la visibilidad del Campo del Moro y el Retiro, y que por lo tanto no podía haber aquí nada más que una barandilla, ¿no? O un peto. Las quitamos y aquí tenemos una cosa graciosa. Esto os estoy descubriendo todos los trucos, pero no me importa. Aquí tenemos una cosa graciosa, que era como todo iba a ser de hormigón por dentro, hormigón blanco por dentro. Desde el concurso lo planteamos, el edificio es un edificio de hormigón blanco por dentro y de granito por fuera. ¿Por qué hormigón blanco por dentro? Porque en realidad tenía que ser un elemento muy resistente, con mucha rigidez, porque en realidad nosotros íbamos a cortar la ciudad, la cortamos aquí 35 metros para abajo y lo íbamos a contener. Entonces el edificio que tenía que contener eso tenía que ser un edificio muy rígido, como un muro de contención, ¿no? Luego lo veremos un poco con más detalle. Por lo tanto necesitaba mucha rigidez y la estructura metálica complicaría mucho esa rigidez. Se hace toda en hormigón, por tanto todo el interior ya habíamos decidido que sería de hormigón blanco, y de granito por fuera, pues un poco porque todo lo que hay allí alrededor, la Comisión de Patrimonio nos obligaba al mantenimiento, al establecimiento de unos vínculos materiales con lo existente. Entonces esa austeridad, ¿no? de un edificio construido por dentro en hormigón blanco y construido por fuera en granito de la sierra, nos llevaba a que había que dar algún punto más simbólico, ¿no? Entonces aquí propusimos
que la entrada tendría una pletina de oro de 2 centímetros, ¿no? Sería una pletina gorda de oro de 2 centímetros, ¿no? Y entonces, bueno, estuvimos durante mucho tiempo pensando que si se le ponía, cómo se le protegía para que la gente no fuera con un cuchillito a robar, ¿no? Estamos hablando del momento de vacas gordas en España, ¿eh? O sea, una pletina de oro, ¿no? Claro, esto es bonito, porque tú tienes una historia que la vas contando, que es un poco lo que yo os voy contando, ¿no? Pero hay una pletina de oro ahí, entonces cualquier persona, cualquier cliente, cualquier persona que llegaba al proyecto, ya fuera de seguridad, ya fuera tal, de, oye, ¿qué es esto de la pletina de oro, no? Entonces estaba bien porque permitía que la gente se fijara en algo que a nosotros en realidad nos daba igual, estaba ahí, desapareció un momento del proceso y nos dio exactamente igual, ¿no? Cuando llegó las vacas flacas y no había dinero, dijimos, la pletina de oro evidentemente se quita, no tenemos ningún interés en que haya ahí una pletina de oro, que es una tontería, ¿no? No sé ni quién ha puesto esa pletina de oro, ¿no? Pero bueno, te sirve durante mucho tiempo para tener al cliente entretenido, esto no lo debería decir en público y más si se está grabado, pero es así, te sirve para tener el cliente entretenido e inquieto con algo. Por lo tanto, siempre que hagáis un proyecto hay que tener el proyecto, lo que queréis hacer, y un par de cosas que sabéis que queréis renunciar a ellas, que están ahí en plan disparatado por las esquinas, ¿no? Y entonces te resistes, ¿no? No quiero perderlo, pero por dentro dices, ¿qué más me da que ponga eso o que no ponga eso? Así te das un poquito de margen en la pelea, ¿no? Pasa por... Ahora, lo que nos hemos reído con esa pletina, porque realmente no había persona que viera el proyecto que decía, pero esta pletina, ¿pero de verdad que vais a hacer una pletina de oro? Bueno, aquí se ve un poco lo que es, ¿no? O sea, se entiende muy bien en esta foto, ¿no? Esa pieza, vuelvo a repetir, 18 con el 19, ¿no? Tal crecimiento, y esa pieza que crece hacia el sur y remata, hace por una parte de crecimiento al sur del Palacio Real, pero por otra parte construye el basamento de este edificio de Chueca que él lo remató bastante bien hacia acá, pero que sin embargo toda la fachada a poniente está un poquito inacabada, con churretes de las resinas que tuvieron que meter porque se les movían las piedras, con todas estas cosas. Perdón un segundo. Ay, Dios mío. Bueno, entonces es un edificio que contiene por lo tanto las tierras, o sea que es un muro de contención que contiene las tierras, que hace ese elemento de continuidad, estableciendo vínculos, pero a la vez estableciendo un sistema de abstracción, ¿no? Contemporáneo. Pasa, por favor. Y ese es el esquema que nosotros habíamos planteado, que es un museo, lo que se llama un museo descendente, ¿no? Un museo descendente es aquel museo que tú tienes una parcela pequeña y mucho programa, ¿no? Entonces, normalmente ese museo descendente lo que hace es un mecanismo de subida, por ejemplo, un gran ascensor, y luego ya vas cayendo, ¿no? El Guggenheim de Nueva York lo entendemos todos perfectamente, pero también lo podemos entender en el Museo Thyssen de Madrid, ¿no? Tú llegas, te subes arriba en un ascensor y luego ya la energía potencial la ha hecho el ascensor y tú vas cayendo, ¿no? Ese es un museo invertido, digo un museo descendente, pero este es un museo descendente invertido. ¿Por qué? Pues porque en realidad yo accedo por la planta alta, y voy cayendo las tres salas, estas tres salas, hasta que llego a esta planta que aquí no se ve. Entonces, y ahí ya cojo el ascensor de subida o no. Entonces ese museo invertido era tan esquemático como esto. Dejamos los restos arqueológicos aquí, ponemos esta nave aquí en el centro, que tiene en esta cabeza lo que es público, con la rampa de bajada, una rampa más procesional, más ritual, ¿no? Que va bajando poco a poco, con una pendiente del 5%, para cumplir el código técnico, muy suavecita, ¿no? Y un ascensor para un autobús de personas. Un autobús de personas son 40 personas, son 40 personas que van bajando, van viendo una sala, otra sala, y cuando llegan aquí suben, por eso está invertido, ¿no? En realidad luego nuestra teoría es que aquí había que salir e ir al Campo del Moro y ver el Campo del Moro como otra colección más, ¿no? Entonces, en esta cabeza, por lo tanto, está la rampa, el acceso de ascensores, la subida de ascensores con un ascensor para 80 personas, o sea, es para 40, pero en realidad está dimensionado para 80, es como una gran habitación, a ver si os la enseño el día que vayáis, y dos pequeños para 10 o 15 personas ya para funcionar más, con unas escaleras de incendio aquí. Escaleras de incendio que en realidad el sistema se replica aquí, y aquí este es el núcleo interior, o sea, este es el núcleo de público y este es el núcleo de circulación interior, ¿no? Que hay un ascensor y hay unas escaleras que también servirán de evacuación de incendios, ¿no? Por lo tanto tenemos público interior, escaleras de incendios, 120 metros cuadrados. Yo esto me paso el día explicándoselo a mis alumnos, ¿no? 120 metros cuadrados, 120 metros de distancia, pues en el eje habrá que poner otra escalera de incendios, ¿no? Otra escalera de incendios que es esta. Por lo tanto tienes público interior y una escalera de incendios que nos sirve como visita puntual
a los restos arqueológicos como un elemento autónomo, ¿no? En realidad nosotros planteábamos que esta colección debería de verse así, tapices en la planta alta, luego abajo la de carruajes para que pudiera salir al campo el moro y poder, con esta gran puerta, poder salir y funcionar por ahí, y entre medias todas las demás colecciones, ¿no? Este es lo que nosotros planteamos en el concurso y así es como lo ganamos, ¿no? Pasa, tengo aquí un recado. Entonces este era el sistema, ¿no? Por aquí sería la entrada, sala de exposiciones a la altura de la entrada, ¿no? La entrada, sala de exposiciones arriba, esta sería la entrada que nosotros planteábamos, un poquito así. Las tres salas, que nos pedían 3 salas de 6 metros, 3 salas de 6 metros, y luego almacenes, que nos pedían un montón de almacenes, y 2 plantas de aparcamiento, que es un pecado, digamos, desde el punto de vista museográfico, ¿no? Museológico, ¿no? Porque un museo, por esencia, por su propia esencia, no tiene aparcamientos debajo. Máxime en un mundo que cada vez hay más terrorismo, ¿no? O sea, no se puede aparcar aquí debajo, poner una bomba y cargarse todo el patrimonio cultural de un país, ¿no? Entonces, esto no debería existir. Y luego hablaremos un poco de él. Siempre nos dijeron que bueno, que es que había algunas colecciones de carruajes, alguna parte de las de carruajes que eran automóviles que debían de estar ahí, podría ser un almacén visitable esta planta y luego está para parking para ellos, ¿no? Nosotros ahí hemos peleado mucho para quitar esto y al final se ha quedado el almacén visitable de coches. Digamos que los carruajes tienen piezas bastante interesantes, por ejemplo, hay una pieza bastante bonita que a mí me gusta, a los de patrimonio no les gusta y al Estado tampoco, al gobierno tampoco, que es uno de los 3 Mercedes que fabricó, uno de los 3 coches que fabricó Mercedes para Hitler, Mussolini y Franco, ¿no? Solamente existen 3 en el mundo, solamente existían 3 en el mundo con 6 ruedas, era como una tanqueta, magnífico coche, yo lo recuerdo de pequeño en Ferrol, pasaba el coche y retumbaba toda la ciudad. Que el de Hitler y Mussolini, evidentemente en la Segunda Guerra Mundial, desapareció y solamente queda el de Franco, ¿no? Si alguien tenía dudas de si pertenecíamos al eje del mal o no, hay que preguntar, ¿teníais Mercedes de 6 ruedas? Sí, era del eje del mal, no hay ninguna duda, no digo porque, o sea que ya lo sabéis, hay que preguntar, ¿tenéis Mercedes de 3 ruedas? Sí, pues entonces sois del eje del mal. Mercedes anda detrás, la casa Mercedes anda detrás de ese coche desde hace muchos años, probablemente no se exponga, pero bueno, es una de las piezas que estará aquí, ¿no? En este almacén, que hablaremos un poco de él, ¿no? Y este es un poco el esquema, ¿no? Entonces esto, ahora pensemos que todos los ríos de Madrid, o sea, Madrid, el río está aquí, ¿no? Y todo Madrid, que significa más o menos la ciudad de Maguerit, significaba el lugar de los 100 ríos, ¿no? Algo así. En realidad eran arroyos que echan el agua, o sea, imaginaron Madrid, el agua empujando y yéndose hacia allá, ¿no? ¿Eso qué quiere decir en términos constructivos? Eso quiere decir que esto es un muro de contención que está conteniendo los 35 metros del empuje de Madrid, que son muy grandes, más en realidad el agua. El agua, como no sale, acaba siendo una especie de presa. Es decir, que este edificio, cuando lo proyectamos, iba a ser un muro de contención y en realidad es prácticamente una presa que está conteniendo el agua de Madrid. Por lo tanto, este edificio tiene que tener 2 mecanismos bastante importantes. Uno, este muro de contención, que en principio se hará con tensores o lo que sea, y que luego servirá de cámara bufa para que no entre nada de humedad aquí. Una super cámara bufa. Cuando habláis de cámara bufa en esta escuela se habla de 10 centímetros. Una cámara bufa aquí, 10 centímetros, a cara interior, ¿no? Yo os aseguro que cuando hace falta una cámara bufa no son 10 centímetros y no son a cara interior. Empezamos a hablar de 1 metro y a cara exterior. A cara exterior. Ahora mismo acabamos de acabar un concurso en Berlín y claro, el nivel freático está muy alto y entonces es el edificio y 1 metro más para allá, pues un muro de contención completo, soportando todo el empuje del agua y lo mismo, soportando también el drenaje, ¿no? Cámara bufa y luego un edificio muy rígido que esté aguantando todo el empuje de todo esto, porque no lo aguanta el muro. Los muros de contención no aguantan casi nada, lo que aguantan son los edificios, ¿no? Entonces el edificio está aguantando. Por lo tanto, el edificio es un edificio hecho con pórticos de hormigón tremendamente rígidos para que todo sea como una especie de pieza, digamos, en L, con su muro de contención, que este es el muro y este es la zapata, ¿no? Para la transmisión de negativos, en el cual es tremendamente rígido, como si fuera una pieza de piedra pómez, ¿no? En realidad, que no está toda llena porque hay agujeros, pero es toda rígida, ¿no? O sea, que esto, por lo tanto, es un muro habitado, ¿no? O sea, una nueva metáfora, que no es metáfora, que es literal. Esto es un muro de contención habitado, tremendamente rígido, y que nos obliga a tener un montón de elementos estructurales, pero también nos obliga a rigidizar mucho la fachada. Bueno, aquí se ve todo ese sistema, que luego lo veremos muy rígido de pilares. O sea, los pilares son pilares y las vigas
no solamente son vigas, sino que son codales rigidizados en las articulaciones, en las uniones, para que funcionen como un elemento totalmente rígido, ¿no? ¿Pasamos? Bueno, nosotros planteamos estas tres salas iguales prácticamente, pues una sala de tapices pasa, luego una sala con los restos arqueológicos pasa, y otra sala luego con los carruajes ahí abajo y una posible salida directa al campo del Moro, ¿no? No tiene mayor trascendencia. Esto es el concurso, pasa. La verdad es que es curioso porque el concurso es la base, ¿no? Tú has hecho el concurso en un mes, no más. Aquí cuando en la escuela decís, no, es que no me da tiempo, no me da tiempo. En las oficinas hacemos los concursos en un mes y están definidos absolutamente, bueno, muchísimo, ¿no? Pasa. Pero en realidad los proyectos de ejecución luego pues empiezan. Yo he tenido 5 presidentes de Patrimonio Nacional, creo que 5 ministros, con lo cual todo el rato ha habido, y 5 por lo tanto también directores de proyectos, y por lo tanto el proyecto ha ido cambiando en sucesivas veces, ¿no? Ha ido cambiando. La gracia es cuánto cambia un proyecto manteniéndose en el mismo sitio, ¿no? O sea, cuánto es capaz de moverse un junco, ¿no? ¿Cuánto lo puedes ir moviendo para que en realidad el junco siga siendo el junco que tenías y siga estando en el mismo sitio, ¿no? Pues esto es un poco lo que es la historia de este proyecto. Es un proyecto que durante 15 años está pam, cambios. O sea, por ejemplo, de ese proyecto que hemos visto, que es el de concurso, a este, ya se nos añade una zona de restauración que no teníamos, de restauración digo de comida, ¿no? De restaurante, tal. Se nos dice que en realidad debajo de la torre, nosotros decíamos que había que desmontar, esta torre de aquí pertenecía a patrimonio. Aunque la iglesia es así, esta pertenecía aquí. Una cosa bastante rara, fue pagada por patrimonio para completar la plaza y pertenecía a ellos. Nosotros decíamos, bueno, pues si vamos a construir los restos arqueológicos, los limpiamos, quitamos la torre, ¿no? Quitamos este ala, lo construimos por aquí debajo del edificio y luego volvemos a montar el ala encima, ¿no? Esa era nuestra propuesta original de concurso. He de decir que, claro, como en realidad se les quitó a la iglesia este trocito de aquí, más que quitárselo, nosotros proponíamos que se les expropiara, pero Patrimonio Nacional, que es más político, dijo no te expropio esto, lo que te hago es que te doy el ala para poder construir en esta esquina, ¿no? Si esto se lo das a la catedral para conseguir esta esquinita de aquí que nos faltaba, ya no puedo demolerlo y meterme debajo. Por lo tanto, el edificio sale para afuera 5 metros, que ahora más o menos esta cosa de aquí se ajusta tal y sale 5 metros, produciéndose este punto que en un primer momento parecía raro y luego descubrimos que en los planos de Sacchetti en realidad él siempre iba haciendo eso, tras, ¿sabes? Iba siempre como saliendo un poquito para afuera, ¿no? Es como si los brazos se fueran abriendo más, ¿no? Casi todos los palacios barrocos lo hacen. Y descubrimos que eso nos permitía también hacer la transición más natural entre el edificio, digamos, esta ampliación que era la de Repullés y Segarra, pero que ya estaba rematada, con nuestro nuevo edificio. Por lo tanto, por una parte, hemos incorporado un nuevo programa, que eran los restauración, más oficinas, más no sé qué. Por otra parte, hemos movido el edificio 5 metros. Y por otra parte, que hemos cumplido todas las normativas, bueno, un montón de cosas que hemos hecho, que no me acuerdo cuál era. Había otra más que... y descubrimos que los restos arqueológicos no se producían de una forma continua porque Chueca, al construir este edificio, en realidad había cortado. El gran conservador de los restos arqueológicos de España había cortado los restos arqueológicos y no quedaban ni resto de ellos, ¿no? Bueno, pues esas eran las 3 grandes variantes que se producen. Vamos para adelante un poquito. Pero en realidad lo que hicimos sobre todo es estudiar el problema del empuje, ¿no? O sea, este es el origen, la sección tradicional de Madrid, ¿no? Que sería la valla esta, la cerca hispano-musulmana, porque nos sacamos, este era un corte topográfico más o menos de Madrid, ¿no? Y este era en realidad el que nos encontramos nosotros ya, con el Palacio Real al fondo, se había construido aquí un muro y esto había quedado dentro como esos restos arqueológicos que ahora vamos a hacer visitables, ¿no? Y entonces nosotros lo que hacemos ahora es cortar un poco más atrás y hacer todo este cacharro que tiene que resistir ese empuje, ¿no? ¿Vale? Esa sección está hecha por las rampas, ¿no? Sí, esa está por las rampas, sí. O sea, cada una va, sí, más vertical. Ese es el punto. Cada sección va dada por algún sitio. Venga, pasamos. Entonces aquí, otra cosa que se nos pidió también, que fue ayer me lo preguntaba una persona que fui a dar otra conferencia sobre otra cosa, pero acabé hablando de esto. En realidad aquí hay un momento en que esto medía 6, 6, 6, porque eran 3 colecciones que se podían cambiar, y nos decían, no, ahora queremos que todos los tapices estén aquí y esto mida 8, porque aunque los tapices más grandes miden 6, y en el concurso nos habían dicho que la sala tenía que medir 6 metros, era evidente que necesitaba 1 metro por arriba y 1 metro por abajo para limpiar y para iluminar, ¿no? Por lo tanto, quiero 8 metros aquí, 5, 5 y medio, ¿no? Entonces todo esto se reajusta. La sala de almacenes le convencemos de que en vez de tener 2 salas más pequeñas, hacer una sola grande, y lo de abajo les quitamos una planta de aparcamiento y metemos el almacén visitable de automóviles, ¿no?
Entonces el proyecto sigue siendo el mismo, pero ya ha cambiado casi todo prácticamente. Pasa, por favor. Sin embargo, la fachada se mantuvo más o menos como nosotros habíamos planteado, ¿no? Desde el primer momento planteamos una fachada que era de 2,5 metros. Claro, la arquitectura contemporánea, la historia de la arquitectura en el siglo XX había pasado de esos muros de los edificios de 1 metro, se habían ido reduciendo hasta llegar a Mies, ¿no? Que miden así, ¿no? Pero en realidad esto, que es muy interesante y produce la transparencia, también hay algo que pierde, que es el misterio, ¿no? De la fachada, el misterio de la arquitectura tradicional. Yo me he descubierto una cosa curiosísima después de muchos años, no la cuento mucho, pero os la voy a contar hoy, y es que cuando se interviene en el casco histórico, hay una cosa que a veces los arquitectos se empeñan, o sea, estamos todos interesados en lo enrasado, en lo flash, ¿no? En lo tal, ¿no? La tensión, tal, pero en realidad en el casco histórico lo que casi siempre la gente intuitivamente reclama es la sombra. Porque la sombra produce misterio, es decir, cuando hay sombra, las cosas empiezan a tener otro valor, ¿no? Entonces a nosotros nos interesaba una condición de establecer vínculos con el Palacio Real, mirar este muro de 3 metros, nuestro muro de 2,5 metros, con la masa, ¿no? La masa, pero también con la sombra. Nos parecía que ese plano tan grande que iba a haber construido ahí tenía que tener una cierta materialidad, un cierto peso, que además venía condicionado por la materialidad que nosotros necesitábamos, por ese cacharrazo que tiene que estar resistiendo el empuje de Madrid, ¿no? Y representar esa condición casi de muro de contención, y por otra parte, por esta cosa de la construcción de la sombra, que establece vínculos con las columnas y tal. Por lo tanto, hicimos este muro de contención, o este muro de fachada, que es 2 pilares de 1 metro, uno interior y otro exterior, y entre medias medio metro de mantenimiento, ¿no? Por lo tanto, mide 2,5 metros. En el concurso propusimos que todos los pilares de fuera fueran de granito, ¿no? De una sola pieza. Decíamos, esto se llamamos a las canteras, oye, vamos a hacer los pilares de 6 metros por uno, dijeron, imposible. Estamos hablando de 1999, imposible, eso no se puede hacer, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues aquí, como necesitábamos más masa, pues hicimos el pilar de dentro de 1 metro, el de fuera de 40, y lo que pensamos es enchaparlo con granito y fundición de aluminio, hacer una cosa un poquito más material, pero nunca nos quedamos ahí muy contentos con eso. Bueno, aquí se ve un poco lo que ha pasado con el proyecto, ¿no? El proyecto, al aparecer arriba en restauración, pues abajo aparecen todas las salas de instalaciones, cada planta, por lo tanto, es un edificio autónomo que tiene su sala de instalaciones detrás, escalera de público con sus ascensores, ¿no? Rampa, ascensores de público, incendios y escalera interior, que ya se macla mejor, como veis aquí, con todo el sistema existente, ¿no? Para permitir por las distintas conexiones, ¿no? Seguíamos con tapices, otras colecciones y carruajes. ¿Pasamos? Aquí es un poco lo que yo os explicaba. Nosotros habíamos pensado que esto debía ser de suelo a techo un pilar de granito de una sola pieza en el concurso. Cuando fuimos a hacer el proyecto nos dijeron estos que no, dijimos ¿cuál es el tamaño más bestia que podemos hacer? Dice, joder, pues una pieza de 1 metro por 2,5 metros por 40 centímetros ya es una buena barbaridad. Pues esa es la que ponemos aquí, que es esa pieza. Y detrás todo lo forramos con fundición de aluminio, ¿no? Que es un material que hemos trabajado en muchos sitios, se hace aluminio reciclado de coches, ¿no? Y funciona, no es carísimo, y te permite pues rematar las piezas, ¿no? Y esto va, ese muro que mide 2,5 metros, que tiene un pilar dentro y otro fuera, tiene una cosa curiosa, es que cuando el sol, esta es una fachada poniente, cuando el sol incide sobre esa cara y el sol puede entrar dentro, por ejemplo en un vestíbulo o por ejemplo en una tienda, que no es nada desagradable que entre el sol, como está entrando ahí, ¿no? Entra el sol, pues entonces los pilares se enfrentan uno al otro. Y deja pasar la luz, deja pasar la vista, tú desde dentro miras y ves el Campo El Moro y por la tarde te da el sol de la tarde, ¿no? Cuando hay una sala de exposiciones, se mueven los pilares, o los de dentro o los de fuera, y se ponen uno enfrente de otro, de tal manera que haces como una especie de brise soleil, ¿no? O sea, aquí se ven, por ejemplo, estos están enfrentados, ¿no? Y sin embargo, estos están enfrentados y estos están todos enfrentados en este caso. Ah, no, este está contrapeado, perdona. Este está contrapeado. O sea, estos están enfrentados, uno enfrente del otro, ¿lo veis aquí? Y este, sin embargo, están contrapeados. El grande de fuera, el grande de dentro, de 1 por 1 de hormigón, el pequeñito de 40 por 40, ¿no? Y en realidad eso es lo que se chapa, esto y esto es el mismo dibujo, esto es lo que se chapa y se hace como una especie de sistema de brise soleil más o menos complejo que permite que la luz no entre dentro, ¿no? Luego habrá unos screens del 50% y del 100% para graduar la luz, que es lo más importante en un museo, ¿no? ¿Pasamos? Esto es lo que teníamos en el proyecto y desde arriba pues empezamos restauración que no teníamos, la entrada se ha mantenido, ¿no? La entrada, tiendas, pues los controles, un super patio de instalaciones que mide como 30 metros por
por unos 7 metros, ¿no? Un superpatio de instalaciones, la fachada, aquí en este caso enfrentada, ¿no? Pasa. Bueno, hacia arriba unas salas de exposiciones, unas salas de conferencias y aquí una biblioteca, pasa para abajo. Y abajo ya la sala típica, ¿no? Con la rampa que va bajando así, las instalaciones de este espacio, los aseos ahí un poco más ocultos, los núcleos de ascensores y los pilares aquí, veis cómo están, no sé si los veis desde allí, pero que están contrapeados uno al otro para hacer como un brise-soleil, mientras que en la sala de arriba, en el vestíbulo, podías mirar a través de ellos, aquí no puedes mirar a través de ellos. Pasa. Abajo también, por la misma situación, con 2 juegos. Aquí empezamos ya con un juego de diferentes alturas, de uno pequeño y uno alto, de tal manera que por el de abajo podías mirar y por el de arriba no, porque en realidad para poder hacer ambientes diferentes, arquitecturas dentro de la arquitectura, ¿no? Para hacer pues una recreación de la sala para los violines o una pequeña escena donde pudieran estar, cómo se montaba un comedor de gala de esto. La verdad que yo siempre decía que estas 3 colecciones era la de tapices, tremendamente aburrida, pero era un poco para investigadores, ¿no? La de carruajes, muy divertida y para llevar a los niños, la familia, ¿no? Otros carruajes, los coches, tal. Y esta intermedia pues es un poco como de abuelas, ¿no? O sea, pues para ver la pasamanería, una mesa puesta así, ¿no? En realidad eran como 3 museos apilados uno encima de otro, ¿no? Que estaban bien. Pasa. Abajo, que es donde ya planteamos nosotros que aquí se llegaba, es la de carruajes, aquí están los carruajes. Por ejemplo, si montáramos aquí, la colección tienen para montar. La idea era no montar una exposición, sino que hay 2.500 tapices, pues se pueden exponer 80, pues más o menos vas haciendo exposiciones como temporales el bodegón en el tapiz, ¿no? Los tapices de Goya, los tapices de los maestros antiguos, los tapices de gala, ¿no? O los carruajes, los coches, lo que quisiera. Si tú hicieras la corte nómada, por ejemplo, pues eran una tira de carruajes desde aquí hasta aquí prácticamente, ¿no? Que era una bonita exposición, ¿no? La corte nómada de Madrid, pues todos los carruajes montados así. Y esos carruajes tienen que salir para dar un paseito por el Campo del Moro una vez al mes, ¿no? Entonces yo decía que era bonito que los domingos fuera cuando salieran y los niños pues los vieran cómo se montaban los carruajes, los caballos entraran aquí, fuera un poco abierto, ¿no? Igual que los violines arriba, pues tendría una salita para tocar, ¿no? Pasa. Y abajo pues ya los almacenes se simplifican mucho, son estos almacenes. Aquí queda una cosa residual que es interesante, que son las instalaciones, todo el sistema de producción de frío, estamos hablando del 2000, metemos aquí todos los sistemas de frío. Luego se demostró que en realidad estaba muy bien desde el punto de vista de patrimonio, desde el punto de vista patrimonio monumental, desde el punto de vista zona protegida, meter todas las enfriadoras aquí. Pero en realidad al meter las cubiertas, aunque ventilaban por aquí, la rentabilidad o la eficacia era de un 30%, o sea, perdíamos un 70%, no un 30%, perdíamos un 70%. Con lo cual, en uno de los cambios que hubo más adelante, del cual no hablaré, nos lo llevamos todo arriba y esto ahora es una sala de restauración ahora sí, de restauración de las piezas, que toda esta zona es de restauración, ¿no? Toda esta zona es de restauración de piezas, carruajes, tal. Bueno. Aquí hay un muelle de carga, lo veréis también allí, y aquí hay un muelle de carga pequeño. Este es un muelle de carga para carga y descargas, entran los camiones aquí, entran aquí y funcionan ahí, y mientras que este es un pequeño salida del almacén de carruajes para también las piezas que tienen que moverse de los carruajes, ¿no pasa? Y la sección, pues bueno, ya un poco la que habíamos visto antes, como ha cambiado también en dimensión, esto que antes medía 4 metros, ahora mide 5, bueno, todo se va. Los problemas son siempre mayores, pasa. En la obra. Bueno, hay 2 tipos de restos arqueológicos, dale marcha atrás, perdona. Como decía, los restos arqueológicos están cortados por la catedral. Lo que es más bonito es que al haber existido hay 2 pequeñas colinitas, el muro de la ciudad, que es este, la cerca es el único punto que tiene 8 metros. En realidad, la cerca de Madrid, la valla, la muralla cristiana o la cerca hispano-musulmana, tenía 4 metros, era una pieza muy pequeña, ¿no? Pero sin embargo, en este punto, al haber una vaguada con 2 colinas, tiene 8 metros, ¿no? Es el punto más llamativo, ¿no? Entonces, 8 metros y tienes aquí pues, los restos arqueológicos de la zona del siglo IX, ¿no? Más o menos. Pasa hacia el otro lado. Entre medias está Chueca y entonces en este lado ya, sin embargo, hay esta otra estructura que, bueno, dale marcha atrás, perdón que se me olvidó una cosa, porque lo veremos luego. En estos restos arqueológicos, esta losa, aquí tienen que llegar los camiones de incendios, ¿no? 2.000 kilos por metro cuadrado, golpe de impacto de tanque, que le llaman, ¿no? O sea, cuando arranca y entonces está una losa bestial. La verdad es que es una losa
que hicimos de 2 metros, de alto, maciza. ¿Qué tenía? ¿De 2 metros? Una losa de 2 metros, sí, de hormigón. Y luego, la cuento aquí. La verdad es que planteamos esta losa de 2 metros. Yo la hormigono siempre de una sola vez, luego lo veremos. Para que sea el mejor impermeabilizante es una losa bien vibrada. Yo las hago de una sola vez. Y cuando fuimos a hacerla, la replanteamos y nos quedaba 15 centímetros por debajo de la muralla, ¿no? Entonces, bueno, llamé al Ministerio de Cultura. Oye, mira, tengo un problemilla. Nada, una tontería, que nos ha quedado la losa y cortamos 15 centímetros de la muralla, ¿no? Y entonces dice, como cortes 1 centímetro de la muralla, te mando a la Guardia Civil y te vas a la cárcel. Y digo, bueno, pues ya si eso, pues nada, ¿no? La verdad. Si eso, pues nada. Conclusión. Pasamos de una losa, esto un poquito en obra, pasamos de una losa de 2 metros a una de 1,5 prefabricada, postesada, luego lo veremos, ¿no? Bastante bonito, ¿no? El problema de las postesadas ya sabéis lo que es, que no se pueden hacer agujeros, ¿no? O sea, no puedes meterle un tubo, esto está bien, porque no se pueden hacer agujeros y según acabamos la obra, llega el ayuntamiento, pone las papeleras y hace un montón de agujeros, ¿no? Y yo cuando los veo digo, joder, ¿qué hemos hecho con nuestra vida, no? Porque como perforen un poquito para abajo, te va a pegar, ¡pim! Y todo volando. Bueno, da igual. La verdad es que ya no se sabe lo que hace, pero conclusión, hay que tener mucho cuidado con el patrimonio porque te mandan a la Guardia Civil. ¿Pasamos? Y entonces, mientras que aquella tiene que resistir 2.000 kilos, esta de aquí prácticamente es un resto arqueológico cubierto. ¿Por qué? Pues porque aquí había un pequeño yacimiento, que no os lo enseñarán mañana, pero el día que vayáis, hay un pequeño yacimiento carpetano. Es la única duda que existe en Madrid sobre el origen de Madrid. Hay gente que dice que el origen de Madrid pudo estar en el siglo, o sea, pudo estar ya en la época carpetana, ¿no? El siglo II antes de Cristo, ¿no? Que podía haber, porque hay un pequeño yacimiento aquí de unos restos, pero se entiende que esto viene prácticamente con los ríos estos que van cayendo, pues era un poquito de cerámica y esto que venía arrastrada prácticamente desde la Plaza Mayor, ¿no? O sea que a lo mejor algún pequeño yacimiento hubo, pero no explica la condición urbana de Madrid, bien explicada más por esta historia de Alcazaba y el Alcázar, ¿no? Pero esto era tan delicado que no nos dejaron poner andamios para hacer una losa de hormigón como la otra. Entonces esta está hecha con unas vigas de 30 metros metálicas. Es un forjado de vigas de 60 centímetros, lo digo porque allí no se ve tan así, pero son vigas de 60 centímetros, bueno, sí, 70 centímetros, como esta mesa, de 30 metros de luz, curvadas y puestas una al lado de la otra. Un montón de esto que veis aquí son todo viguitas IPs puestas unas al lado de la otra, ¿no? ¿Pasamos? Bueno, este es el espíritu un poco de lo que queríamos exponer, como lo queríamos exponer, pasa. Esto ya es la obra y un poco un fotomontaje, un render que hicimos aquellos primeros renders que hacíamos. Todavía se había pasado aquellos fotomontajes más conceptuales, bueno, es un primer render más figurativo que nos pedía el Ayuntamiento de Madrid para hacerse una idea, ¿no? Pasa. Entonces empezamos las obras en 2006, ¿no? Hemos estado desde el 99 hasta el 2006, pasa. Entonces en el 99, la verdad es que cuando empezamos las obras, en 2006, te das cuenta que en realidad la construcción, esto es la construcción de los jardines de Sabatini por Mercadal, arquitecto moderno, ¿no? En realidad se encuentra con la misma contradicción que nos encontramos nosotros, que por mucho que uno crea que la tecnología es súper estupenda, las obras se parecen más a esto, como el pobre Mercadal le ocurrió con esta obra, ¿no? Pasamos. Y esta es un poco la reunión de obra normal. Un día normal, pues está el ingeniero de caminos que nos calcula la estructura, está Luis aquí, la gente de nuestro estudio, Intemac, que nos ayuda al control de calidad, ¿no? Luego esto también Intemac, ¿no? Luego los otros controles de seguimiento, Project Manager, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba la empresa, los ingenieros de la empresa constructora, el gerente de la empresa constructora, el ingeniero de la empresa constructora y el jefe de obra, ¿no? Esto es una reunión incluso pequeña, ¿no? Cuando a veces pensamos que la obra del arquitecto, tal. Bueno, pues en una obra pequeña acaba siendo las reuniones así, casi los que estamos aquí seríamos una reunión de obra en las cuales se discute de todo y bueno, siempre a peor. Pasa. Entonces nosotros, la verdad es que habíamos hecho este dibujo en el proyecto de ejecución que habíamos hecho, que es este, que estamos todavía en el proyecto de ejecución, acabamos de empezar las obras, habíamos hecho este dibujo en el cual, bueno, pues un dibujo típico de la oficina en el cual se despliega para ver algunas cuestiones, ¿no? Entonces, no tenían dinero y entonces dijeron, oye, vamos a empezar con la cimentación. Yo dije, pues me parece bien, porque si empezamos con el muro de contención, como hay problemas de... Los geotécnicos, para que os hagáis una idea, eso tampoco lo sabéis, pero bueno, tú imagínate una caja de cartón, ¿no? En la cual metes una capita de arena, y luego metes unos cuantos escorpiones, ¿no? Y vuelves a echar arena, ¿no? Y entonces tú coges con un palito y dices, vamos a hacer un geotécnico. No hay nada.
no hay nada, ¿no? No hay nada. Tú, tus geotécnicos siempre no tocan nada. En cuanto metes la mano, ¡pua!, un escorpión que te pica. Y dices, joder, ¿cómo es posible? Si habíamos estado ahí con el palito. ¿No? Pues esto es lo mismo. Tú haces tu geotécnico de todo es perfecto, todo no hay nada, y cuando llegas allí, bolsas de agua, cimentaciones que se te mueven, arenas movedizas, o sea, cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Por lo tanto, digo, mira, pues me parece bien, porque así, si hay algún problema, tanto desde el punto de vista arqueológico como desde el punto de vista geotécnico, pues encarecemos aquí, pero luego ya lo demás se mantiene, cosa que ha sido así. O sea, en algún periódico ha aparecido que se ha aumentado mucho el presupuesto. No es verdad. Este edificio iba a costar 150 millones desde el primer día y ha costado 150 millones desde el primer día que entramos nosotros, que esa es otra cuestión, pero nosotros dijimos que iba a costar 150 millones y es lo que ha costado. Pero bueno, hicimos nos encargaron entonces este edificio, ¿no? Y cuando acabamos esto, o esta construcción, esta estructura, cuando acabamos esta estructura, llegó la crisis. Ahí sí que llegó ya la crisis de verdad. Y entonces empezaron a pensar, oye, pues no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. ¿Cómo que no lo podéis hacer? Les dije yo, ¿cómo que no lo podéis hacer? O sea, esto no resiste. O sea, esto es una construcción temporal. Los muros de contención anclados son construcciones temporales. Lo que resiste es el edificio. Se lo expliqué, bueno, tuve que llegar hasta prácticamente presidencia de gobierno para explicarles que yo se lo había explicado perfectamente por escrito, que si se empezaba el edificio se tenía que acabar. Y entonces nos propusieron una idea que era bastante buena, que era decir, bueno, pues podemos hacer un presupuesto anual pequeñito para la obra, ¿no? 15 millones, y lo vamos dilatando. Y eso produjo que duró 10 años. Entonces hicimos una primera fase que era cimentación, una segunda fase que era estructura, una tercera fase que era la fachada, la cubierta, y otra cuarta fase que era en realidad las instalaciones y los acabados, ¿no? La verdad es que me hace gracia, siempre veo este dibujo y digo, no estaba pensado para eso, pero en realidad marcamos perfectamente las 4 fases del proyecto que se llevaron luego a cabo. Por lo tanto, empezamos con la cimentación, que es esta, el muro de contención. Pasa, por favor. La contención de tierras, bueno, trabajamos de 2006 a 2008, las obras siempre duran 2 años, por mucho que alguien diga, va a durar 18 meses, en la oferta duran 24 meses, todas. Lo divides en trozos, dura 24 meses. Lo divides en más trozos, cada una dura 24 meses. No sé exactamente cuál es la razón financiera de las empresas constructoras, pero bueno, es así, pasamos. Entonces hicimos este proyecto, que es un proyecto que, bueno, en realidad es un conjunto de pilotes. Se hacen unos pilotes primero de sacrificio, que se llaman. Esto es bonito porque no lo habréis oído nunca en la escuela llamar eso. Se van a hacer unos pilotes de sacrificio cada 1,5 metros, separados, y luego se hace un pilote de verdad entre medias, de tal manera que no pasa el agua, en teoría. Luego sí pasa, pero bueno, pasa menos el agua. O sea que en realidad lo dejas secantes, ¿no? Eso sí lo habéis dado en la escuela, pero lo que no sabéis es que los primeros que se hacen se llaman de sacrificio, ¿no? Entonces hicimos unos de sacrificio y unos secantes, ¿no? En los secantes, bueno, pues es esa estructura que luego está toda con un sistema de anclajes, con estos niveles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles de anclajes, ¿no? El máximo nivel, y que construye esa estructura. La verdad es que a nosotros nos hacía mucha gracia que la estructura que íbamos a construir de los pilotes en realidad tenía una estética en sí mismo, porque en el fondo estaba casi reproduciendo un poco la fachada que hemos visto del edificio, ¿no? Un poquito, vamos a dar para adelante. Aquí se ve un poco cuando empiezan a construir los micropilotes. Este es el de sacrificio, esto que se ve aquí es el de sacrificio, este es el secante, se le hace luego una viga. Según vas bajando, o sea, se hacen los pilotes y según vas bajando se van haciendo vigas y se va postesando, se van metiendo anclajes temporales con esta máquina increíble que hace unos agujeros así en la pared. Y pasa, por favor. Entonces, bueno, estaba este personaje austriaco que era como un hipster o Santa Claus, que venía ahí con sus cables, ¿no? Venía con cuidado el tío, tenía unos bigotes perfectamente tal, bueno. Esto es interesante porque te das cuenta que las obras te crees que te pertenecen a ti, pero en realidad esta persona para él era importantísimo este cable, cómo estaba hecho, si estaba limpio, ¿no? La calidad, ¿no? De todo el sistema de postesado del muro, ¿no? Pasa. Y ahí ya cuando vamos bajando, vamos excavando tal, y entonces, bueno, llegas a este punto que si yo lo llego a saber, a día de hoy no hago esta obra. Claro, yo ahora lo veo y digo, pero bueno, ¿cómo se nos ocurrió hacer esto, no? O sea, realmente excavar así, yo lo digo que no lo hagáis, ¿eh? Excavar un edificio, dejar allí la catedral de la Almudena ahí arriba y cortar 35 metros hacia abajo, así como veis, casi a cuchillo, ¿no? O sea, realmente es una barbaridad que todavía me da un vuelco en el corazón pensar lo que hicimos, ¿no? Porque realmente, claro, imaginaos cuando llegamos aquí y dicen, oye, por cierto, que hemos dejado bueno, como no hay dinero, pues no hacemos la obra. Digo, no hacemos la obra. Digo, pues si esto cuando se oxide va a hacer, ¡plá!, se va a caer todo. O sea, que es que el empuje de las tierras es bestial, ¿no? Y más del agua.
Así que bueno, les convencimos y seguimos para adelante. ¿Pasa? Entonces después, esos muros de contención, para que lo sepáis cómo se hace un muro que lo forra, el muro forro, y unos machones, que ya estos son los que transmiten el esfuerzo de forma constante o uniforme al edificio, ¿no? En realidad, fijaros, machones de 5 metros, o sea, no machones de... Todo esto es perdido, esto es la cámara bufa, por aquí, además por aquí, por los anclajes, a pesar de que todo está hecho porque no gotee, gotea un poquito, lo recogemos abajo, tenemos una bomba, está funcionando todo el año, las 2 bombas, lo tienes todo controlado, pero bueno, es bastante increíble. Pasa. Y entre medias empezó a aparecer arqueología, tuvimos que hacer un proyecto de arqueología diferente, ¿no? Pasa. Esto era lo que se preveía que iba a salir, ¿no? En realidad una muralla, todo limpio, ¿no? Que sería la catedral puesta aquí, el ala de Chueca, esto es lo que tal se pensaba, ¿no? Y que era un poco, respondía pues a este trozo, ¿no? Desde el Alcázar un poco hasta aquí, ¿no? Un poquito por ahí estaría, ¿no? Esas son las 2 colinas que yo decía, y ese es el punto de los 8 metros más alto, ¿no? Pasa, por favor. Y entonces así es como se empieza la arqueología, ¿no? Empiezas a excavar y empieza a salirte esto, los arqueólogos trabajando por un lado, tú por otro, tú haciendo muros de contención y ellos pues un poco documentando, valorando, etcétera. ¿Pasa? La verdad es que esta foto a mí siempre me gusta, esta es la otra zona, ¿no? Aquí se ve un poquito más, ¿no? Un cubo de la muralla con esta dimensión más pequeña, como de 8 metros, y los restos del caserío ya, estos son del 12, más bien, y el sitio del yacimiento carpetano está ahí detrás, ¿no? Esta es la zona que no se puede montar andamios sobre ella, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ver a este personaje aquí, que es un arqueólogo, ¿no? Que está con un pincelito quitando un poquito de así el polvo a una piececita, ¿no? Y dibujando ahí tal, ¿no? Y ahora en este lado están los pilotes de 40 metros, ¿no? Entonces la pregunta que te haces es, bueno, en realidad ¿dónde está la arquitectura, no? ¿Está la arquitectura en esa cosa tan ligera, ¿no? Y tal dibujo, tal, no sé qué, o está en estas máquinas infraestructurales que están ahí construyendo, ¿no? Lo bonito es que la arquitectura tiene esa cosa, ¿no? De estar en todas partes, ¿no? O sea, en todas las escalas, ¿no? Cuando uno hace un pequeño caseta de perro o una pequeña sombra para una piscina, tal, ahí puede contener toda la arquitectura del mundo, ¿no? Y al revés. En una gran infraestructura a veces no tiene tanta arquitectura, ¿no? Lo bueno es que en el fondo está en el espacio intermedio, ¿no? A mí siempre que veo esta foto me acuerdo de aquella instalación de Juan Navarro con la columna y el pesito, ¿no? No sé si la habéis visto, que es tan bonita, una base de una columna y un pesito de 1 gramo al lado, ¿no? Que en realidad habla de la gravedad del arte, le está hablando de la gravedad en el arte, pero también en la arquitectura, ¿no? Pasamos. Bueno, pues sobre lo que habíamos propuesto que saliera, que era esta cosita que había aquí, a Chueca se había comido este trozo y lo que nos apareció fue esto, ¿no? Entonces, bueno, no sabéis lo que es de repente empezar a ver que empiezan a salir piedras y piedras y piedras y piedras y piedras y dices, bueno, pero ¿qué es esto? Menos mal que todos los arqueólogos de la Comunidad de Madrid, igual que si cortaba este trozo del ministerio, si cortaba aquí 1 milímetro me mataban, esto en realidad decían, no, esto todo es las fortificaciones, ¿no? los acuartelamientos del siglo XIX extramuros de la ciudad. O sea, son todos acuartelamientos que no tienen ninguna trascendencia, los documentaron, cogieron las piezas importantes, las clasificaron y ahí están un poco, algunas de ellas podrán formar parte de la exposición del museo. Y a nosotros lo que nos hace, una vez ya superado ese trance, nos daba alegría ver que en realidad las estructuras de los acuartelamientos que estaban fuera de la ciudad, en realidad reproducían, o nuestro edificio reproducía prácticamente la forma de estas estructuras, ¿no? No sé si las veis, en realidad nuestro edificio es exactamente esta figura, ¿no? Aquí aparece un punto bastante pintoresco y bastante interesante que os encantaría, que es la fábrica de gas del Palacio Real, ¿no? Estamos a finales del 19, principios del 20, el Palacio Real no tiene luz, ya las velas han pasado y entonces lo que se produce es gas aquí y hay todo un sistema para encender el Palacio Real. ¿Cómo se produce gas? Pues llega la hulla, ¿no? Se pone ahí, se quema la hulla en vacío y al quemarla en vacío produce un gas, que es el que funciona para las lámparas del Palacio Real, y eso produce una brea, ¿no? Una brea. Estos 2 depósitos contenían la brea acumulada durante muchos años, ¿no? La verdad es que nosotros llegamos, a ver qué es esto, oye, a ver qué es esto, metíamos ahí el dedo, oye, pues es brea, ¿no? A ver, toma, a ver, oye, vamos a ponerle, tocamos la brea, ¿no? En la hora tocas todo, te ensucias, te pones tal, ¿no? Y de repente, bueno, venga, vamos a llamar a reciclar esta brea, tal, y aparecen unos tíos como en la película de E.T., con respiradores,
en realidad no se podía tocar porque era cancerígena al 100%, tal, tal. Yo decía, pero si llevo un mes con las manos metidas ahí, sacando la brea, tocando la brea, metiendo la brea. Digo, bueno, conclusión, esto había contaminado, la verdad es que todo este área del palacio, del Campo del Moro, y los árboles estaban todos raquíticos y tal. Cuando quitamos y descontaminamos toda esa tierra, que fueron, vamos, una de las partidas más caras de la obra fue descontaminar todo esto, una barbaridad lo que costó. En realidad ahora los árboles crecen con muchísima más fuerza y eso. Entonces lo digo por si alguna vez nos dice alguien que ha salido de una fábrica de gas, tener cuidado porque en realidad es uno de los grandes contaminadores de aquella época, ¿no? Bueno, pasamos. Y sobre esos restos arqueológicos, pues a ver cómo era la estructura portante. Es otro proyecto, 2009-2011, ¿no? Pues en realidad empezamos ya con esa estructura portante que habíamos dicho que queríamos hacer toda hormigón al interior, muy rígida, hormigón blanco. Hormigón blanco significa cemento blanco, árido blanco y arena blanca. Lo digo porque a veces cuando haces un proyecto de hormigón blanco, llega el constructor y dice, hormigón blanco es cemento blanco, pero el árido no tiene por qué ser blanco, ¿no? Entonces no te sale hormigón blanco, te sale hormigón gris, que también está bien, clarito, también está bien, pero el hormigón blanco tiene árido blanco y cemento blanco, árido blanco y arena blanca, ¿no? Con unos encofrados de tablilla a cada metro. La modulación del edificio era 1 metro de pilar, 1 metro vacío, 1 metro de pilar, 1 metro vacío. ¿Por qué? Todo el mundo, ¿por qué esa modulación tan tonta? Pues porque en un concurso tú dices 1 metro, 1 metro, 1 metro, te venía bien, lo estabas haciendo rápido y luego se te ha quedado para toda la vida. Tiene la ventaja de que en realidad nos permitía una modulación muy buena de los encofrados que miden 2 metros, 2 metros 10, y te permite las tablillas de 1 metro que también nadie pregunta nada. Entonces al principio, así al final, cualquier punto del edificio todo el mundo sabía que o medía 1 metro o medía 2, pero no medía ninguna medida intermedia, ¿no? Entonces bueno, está todo esto, como veis, una estructura bastante ritmada, bastante seriada, bastante potente. Pasa. Y íbamos creciendo un poco ya, tratando de contener ya las tierras en vez de con lo de atrás con esto, ¿no? Pasa. Aquí se ve muy bien esta cosa de los pilares gordos de dentro de 1 por 1 y los de fuera de 40 por 40, ¿no? Esto, la verdad es que es gracioso porque estaba muy bonito. Pasa a ver si se ve alguna foto. Estaba tan bonito que en realidad se lo enseñábamos a todo el mundo, ¿no? O sea, se paró la obra 1 año. Y bueno, para aprovechar, pues hacíamos exposiciones, ¿no? Se enseñaba, tal, era bastante interesante. Era como ver una maqueta toda blanca, blanquísima, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia bonita, ¿no? La única desventaja que tuvo esto es que todos los amigos que te quieren mucho te decían, Emilio y Luis, os va a quedar horroroso cuando pongáis el granito. Os va a quedar una mierda, ¿no? Porque esto hay que dejarlo todo hormigón, claro. Uno, otro. Está precioso, pero no pongáis granito, ¿no? No podéis poner granito, es que esto es una barbaridad. Tú cada vez con más acongojado, porque en realidad Patrimonio Nacional y Monumentos del Estado y la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, todas las instituciones y el Ayuntamiento, todas las instituciones te obligan a que tú pongas el material que has prometido en cierto modo para darte una licencia que en realidad responde un poco a los criterios de conservación del patrimonio y que por lo tanto tiene que ser de continuidad. O sea, los criterios de patrimonio y monumentales son continuidad, ¿no? Continuidad material, un poco lo que hemos hablado, y todos los pilares tienen que ser de granito. La verdad es que lo pasamos mal con esto, pero bueno, yo me alegra, porque era una obra bastante bonita, ¿no? Yo me alegra verlo. Aquí se ve, ¿no? Esta cosa del pilar grande de 1 metro y el de fuera pequeñito, cuando luego sea grande ya tapará la ventana, ¿no? Pero yo me alegro de haberlo aguantado porque realmente está mucho mejor ahora que cuando estaba así, ¿eh? Pasamos. A todos nos gusta la cosa romántica de la ruina, ¿no? De los restos de las obras inacabadas, ¿no? A todos nos gustan las obras inacabadas que siempre tienen esa cosa ruda y sin instalaciones, pero bueno, pasa, ¿no? Por ver un poco esta fase que documentamos bastante bien, con bastante cuidado, para que todo el mundo... Y el edificio que nos prometían que iba a ser mucho peor, nuestro edificio con granito, pasa. La verdad es que daba gusto verlo aquí, ¿no? O sea, que se veía esa pieza totalmente paralizada ya la obra, ya sin carteles de obra, ni valla, ni grúa, ¿no? Y ver esta pieza, ¿no? Un poco que habla de la continuidad de este elemento, pero también que habla un poco también del Madrid moderno, ¿no? Está jugando un poco a esa ambigüedad entre la continuidad con lo existente, con lo clásico, con lo barroco, y el establecimiento de vínculos simultáneamente con la contemporaneidad, ¿no? Pasa. Bueno, las cuentas de los restos arqueológicos dentro de la estructura fue un punto especial, que era lo que os estaba yo contando. Pasa que tuvimos que hacerla, o sea, sobre estos elementos que hablábamos. Bueno, pasa esos dos ámbitos, ¿no? Estaba el ámbito, aquí está el encofrado, pasa, que no sé si se ve en la siguiente, aquí
Aquí se ve, ¿no? En realidad toda esta la gran cubierta esa que teníamos de 2 metros y que la tuvimos que convertir en 1,5 metros, un sistema postesado. Como veis, como los pilares eran irregulares, los postesados eran además curvos, y luego como pasan unas por debajo y otras por encima, realmente no sé cómo lo hicimos, ¿no? Y esto lo hormigonamos, pasa en un solo día, parece que lo hormigonamos en una sola noche, porque yo quería hacerlo. El mejor impermeabilizante que hay, eso os lo aconsejo, es un hormigonado y buen vibrado de un tirón. O sea, que hay que hacer una cubierta de una casa, que vengan 3 hormigoneras a la vez, 5 las que haga falta. Aquí utilizamos 500, ¿no? Entonces paramos el tráfico de Madrid durante toda una noche, ¿no? Con bueno, es que son muchos metros, 1,5 metros por media plaza de la Almudena, ¿no? Realmente, y bueno, no entra ni una gota, tú lo vibras bien, y eso es lo mejor, ni impermeabilizante ni nada. ¿Pasa? Mientras que el otro sitio no podíamos hacer eso, y hicimos el sistema este que decía, ahí se ven un poco las vigas colocadas una al lado de la otra, ¿no? Hay mucha luz, no se ve muy bien, pero bueno, esas vigas totalmente, un forjado hecho de vigas de 70 centímetros puestas una al lado de la otra, ¿no? ¿Pasa? Pasa. Bueno, sí que habíamos hecho esto, que estaba en julio de 1999, habíamos planteado esta estructura, y en febrero de 2011 pues habíamos llegado a ese punto, ¿no? O sea que en realidad habían pasado ya 11 años y todavía seguíamos con una obra en precario, ¿no? Esto hay que tener mucha paciencia, desde luego. Pasa. Así que el último proyecto fue este de cubiertas y fachadas, que es el que hemos acabado. Cubiertas y fachadas luego hemos hecho el de instalaciones, ¿vale? Pero el cubiertas y fachadas acabamos el edificio prácticamente, las cubiertas eran todas hechas con piezas de fundición de aluminio de 2 metros, ya cada vez te vas jaleando, ¿no? Y vas a ver cuál es el tamaño más grande, ¿no? El tamaño más grande antes era 1,20 metros, luego pasamos 1,5 metros, luego a 2 metros, ¿no? Son piezas bestiales, y patentamos unas tejas que en vez de ser de cerámica son de fundición, como de 60 centímetros y bueno, que encajan unas con otras y funcionan bastante bien. O sea, las cubiertas son todas así con un poquito de rollo, ¿no? Con esta cosa de la fundición, pasa. Mientras que la fachada seguimos un poco en lo que teníamos, pero al llamar a la cantera, las canteras extremeñas, nos ocurrió una cosa curiosa, y es que, hombre, sois vosotros, por cierto, que ya podemos hacer los pilares de 6 por 1 por 1. Digo, tío, joder, ahora no nos sirve porque tenemos un pilar, ¿no? Habíamos hecho este pilarito ahí en medio, y ahora ya no nos sirve, ¿no? Entonces, bueno, digo, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer que sea una buena quedada? No sé, pues no sé. Y entonces, después de hablar mucho con ellos, a mí no me gustaba la fundición que poníamos detrás, ¿no? Hicimos una maqueta, que es la que vais a ver, que no está del todo bien porque tiene demasiada sintaxis, ¿no? Hay demasiadas cosas, ¿no? Explicabas el muro de 40 centímetros, como el plano, pero luego entonces no era un pilar, o sea, había algo ahí de ambigüedad que me parecía un poco zafio, ¿no? De tan sobrediseñado, ¿no? Y entonces, la verdad es que yo hablé con estos y les dije, oye, ¿seríais capaces de hacer una pieza quitando el pilar de detrás? O sea, una pieza de 1 por 1, pero quitando el pilar. Dice, bueno, sí, pero eso los 6 metros no, porque no tenemos la precisión y tal, pero 2,5 metros sí. Digo, venga, pues hecho. Entonces, lo que hicimos fue cambiar todo el sistema de fundición que tenemos detrás, aquí, por una pieza en U de granito, que se mete así, ¿no? Vamos a verla, pasa. Bueno, aquí se ve un poco, ¿no? Pero bueno, en realidad está dividido eso a 2 metros, 2,5 metros en función de la modulación. Todo esto en el proyecto lo teníamos hiperniquelado de nivelaciones en el proyecto inicial. Cuando ya cambiaron las alturas, esto empezó a tergiversarse. Cuando luego construyes, ¿no? Entonces al final, en realidad la modulación más o menos era en torno a los 2 metros, pero unos medían 2,5 metros, otros incluso 3, algunos, ¿no? O sea, en realidad no tiene una modulación tan clara, ¿no? Lo que pasa es que gracias a que son sistemas artesanales, pues en realidad lo puedes ir acomodando, ¿no? Pasa. Y entonces lo que hicimos fueron estas piezas de piedra que tienen dentro el agujero, ¿no? Pues son unas piezas que pesan 2,5 toneladas, cada una 3 toneladas, depende del tamaño, ¿no? Entonces es gracioso porque, claro, toda esa pieza, en esta vida todos son desgracias, ¿eh? Porque uno, de la construcción, ¿no? Entonces, claro, tú haces la pieza, llega allí la pieza, ¡pum!, toma la pieza. Joder, ¿y ahora qué hacemos con esta pieza? Lo primero, ¿cómo se mueve una pieza de 3 toneladas, cómo se pone vertical, ¿no? Me parece una tontería, pues nos tuvimos que inventar esta máquina, que es una volteadora, ¿no? Este es un invento de la obra, ¿no? En realidad llega la pieza en los palets, si te fijas, estaría aquí, pones la piedra ahí y luego la volteas hasta un poquito más de este ángulo. Entonces ya luego con las cinchas, con cinchas, no se coge con otra cosa, nada más que 3.000 kilos se coge con una cincha y la grúa lo coge con esta cinchita que hay aquí. Lo coge así y entonces luego nos inventamos otra pieza que es esta, pasa.
que es para meterlo en horizontal. Yo que he trabajado en cosas de teatro diría que este movimiento en construcción está chupado, o sea, porque son los sistemas contrapesados, poleas, ¿no? Este es muy fácil, pero este movimiento, sobre todo con peso, es complicadísimo, ¿no? Entonces este es un sistema que tienes un contrapeso, como veis aquí, que se mueve, ¿no? Como las romanas, es una romana en realidad. ¿Os acordáis la pesa romana que tiene un pesito y lo vas nivelando? Pues así, y luego ya, cuando lo tienes equilibrado, ya lo empujas con un dedo, ¿no? Con un dedito, lo empujas y lo metes, ¿no? Y eso nos ha permitido tener 1 centímetro, como veis ahí arriba, de margen, ¿no? 1 centímetro por arriba y 1 por abajo. Nos hemos asentado sobre plomo, y luego con todo tipo de anclajes de estos de acero inoxidable para que no se caiga, ¿no? Porque imaginaos que se cae una pieza de esas desde arriba, ¿no? Pero es gracioso porque, claro, esta primera es muy fácil, pero cuando ya pones las de arriba, con 10 metros de altura, la quinta, bueno, la verdad es que tenía su sofisticación y su complejidad. Pero bueno, yo lo que me alegra es haber inventado estos 2 cacharritos, pequeños artefactos para poder colocarlas, ¿no? ¿Pasa? Y así está todo construido así, ¿no? Estas son las piezas de granito con unas cubiertas de fundición, ¿no? ¿Pasa? Aquí se ven bien, en realidad, como veis, el margen es pequeñísimo, ¿eh? O sea, parece que hubiera estado construido antes, ¿no? En realidad es una pieza que está metida así. O sea, yo creo que es el punto más... Si me tienen que preguntar cuál es el punto más difícil de la obra, fue este, ¿no? Cómo colocar las piezas de allá arriba, o estas, ¿no? Con ese movimiento y dejarlo a 1 centímetro aquí y no acumular errores sucesivos para que arriba te quedara. Porque claro, si tienes 1 centímetro, arriba te quedaría 5, pero no, esto está arriba en todas las plantas tienes 1 centímetro y abajo otro centímetro, que el de abajo es el centímetro que tiene el plomo además, o sea, que en realidad no tienes tanto centímetro, metes un poquito sobre el plomo, ¿no? Lo agarras y luego le metes, y ahí está un poco. Pasa. Pero bueno, este es el edificio, está la rampa un poco que completa la de Sacchetti, ¿no? Con los muros de contención de ladrillo, todo esto como enlaza con el sistema de rampas de Sacchetti, pues recoge un poco la forma y la construcción de la de Sacchetti, mientras esto que enlaza con la armería y con el palacio, pues coge la construcción de la armería. Entonces se produce una especie de maclaje que yo creo que es lo que tiene más bonito cuando estás allí, ¿no? Pasa. Entonces el sistema, bueno, ya veis, ahí arriba está el vestíbulo y encima lo que tenemos son las salas de conferencias, eso, que puedes mirar hacia poniente y ves todo Madrid y es fantástico. Por la tarde entra el sol, tiene unas contraventanas por si no quieres que entre el sol, pero esta ya es la sala de tapices, que en realidad tengo el pilar de granito delante y detrás tengo el pilar de hormigón, que lo tengo ese sí forrado con aislamiento y un sistema de lamas de fundición de aluminio que establece como una relación con los librillos del Palacio Real, ¿no? Por lo tanto tengo el granito como el granito del Palacio Real, el hormigón blanco como la caliza del Palacio Real y el sistema de librillos que es como esas placas de fundición de ahí. Entonces esto es una sala de exposiciones, la siguiente es esta, de tal manera que por aquí puedo mirar, pero por aquí paro la luz, y la siguiente tiene el mismo esquema, por aquí tengo para parar la luz y por ahí puedo mirar, ¿no? Por aquí ya es una zona en sombra fundamentalmente, ¿no? Entonces va haciendo ese sistema un poco de piezas grandes y piezas pequeñas con algún punto especial en el vestíbulo de mayor tamaño, que es ese, ¿no? Pasa. Aquí se ve un poco como es desde el campo del Moro, ¿no? Los árboles que estaban junto a la brea. Sí, la brea empezaba aquí. Lo que está más contaminado esto sí, pero estos estaban también contaminados, así que era. Entonces ahora están ya restaurados todos. Estos los odian, los de patrimonio. Sí, estos los odian, pero son unos plátanos que tendrán 60 o 70 años y que hacen todo el eje, ¿no? De aquí pasa a la siguiente, me parece que... Ah, no, dale marcha atrás. O sea, de aquí para acá es público y de aquí para acá es zona de seguridad. Me marcan el límite de la zona de seguridad. Ahí, cuando tú cruzas, y lo veréis el próximo día que vayáis, cuando tú cruzas, los policías, la Guardia Civil que está de una punta a otra, está con prismáticos y como cruces de uno a otro, vamos, enseguida te mandan un coche para llamarte la atención, ¿no? Entonces, claro, en un país terrorista como es, con problemas de terrorismo, como es España, no un país terrorista, sino con problemas de terrorismo, la zona de seguridad era importante, ¿no? Nosotros siempre hemos tratado de luchar para que la gente llegue aquí, baje y vea el campo del Moro. O, en realidad aquí hay un problema, o sea, el museo tiene dos misiones. Una, exponer todas esas piezas, que no lo he dicho, pero están casi todas en el basamento del Palacio Real, está macizo literalmente de piezas, macizo. Porque como en todo, como ahora mismo, había modas, entonces llegaban las modas y cambiaban todo, quitaban los tapices, quitaban tal y hacían otra cosa, y quitaban y volvían, y entonces está todo ahí abajo, más luego las de todos los otros edificios de otros palacios. Entonces hay una colección, vamos, inmensa, ¿no? Entonces, parte de o sea, el primer asunto es, voy a hacer un museo de colecciones reales
porque lo ha dicho en su momento, ha habido un decreto en la Segunda República, para exponer además las piezas para que la gente las conozca. Ese es el primer objetivo, ¿no? El segundo objetivo, parece una tontería, pero es: cojo todas las piezas del Palacio Real que tengo ahí y me las llevo aquí a los almacenes y genero un montón de espacio interesante, que puedo llevar todas las oficinas ahí, para que el Palacio Real se convierta en un gran sitio de exposiciones y representativo, ¿no? Ahora mismo hay oficinas en sitios magníficos, pues todas esas pasarían a los almacenes donde están ahora mismo las piezas, ¿no? Y hay una tercera razón, bastante tonta pero bastante importante, aunque no lo parezca a vosotros, es que el Palacio Real es un palacio vivo. Entonces el rey no vive ahí, como bien sabemos, pero sí recibe ahí. Es decir, cuando viene el presidente de Estados Unidos, o el embajador de Estados Unidos, o el embajador de Nigeria, el que sea, las credenciales se presentan allí. Y eso, como tenemos problemas de terrorismo, no se puede anunciar. Y entonces, cuando viene un autobús de japoneses o de españoles, da igual, de cualquiera, que llega allí y quiere ver el Palacio Real, que es una de sus 3 cruces que tiene que marcar, ¿no? El Palacio Real, Museo del Prado, no sé qué. Y cuando llega dice: no, usted no puede entrar porque es que tenemos una presentación de credenciales que no, pero amiga, no estaba avisado. Dice: sí, pero es que no podemos avisarlo. Entonces, claro, las quejas son infinitas. Entonces, el museo tiene que ser la puerta para ver el Palacio Real de otra manera. Es decir, no puede entrar allí, perfecto, entre usted por este túnel, ve usted lo que quiera o no ve nada, viene por aquí, va aquí y sube al Palacio Real por la parte de atrás y ve, por ejemplo, el Cuarto de las Patatas, que es uno de los espacios más bonitos del Palacio Real, que es debajo de las rampas. Hay todo un sistema de almacenamiento, tal, porque había otra especie de rampa por el interior, un espacio precioso, ¿no? Ahora utilizado el trastero, pero sería un sitio increíble para visitar, de tal manera que tú visitas un trozo del Palacio Real, a lo mejor no visitas el Salón del Trono, pero ves el Palacio Real, ¿no? Entonces, por lo tanto, la tercera misión de este museo es construir la puerta del Palacio Real, la puerta turística del Palacio Real, una puerta alternativa turística del Palacio Real. Mira, pasamos. Bueno, las instalaciones se han acabado, no me voy a dedicar mucho, eso lo hablaréis con Emilio, pero bueno, pasa. Pero ya os podéis imaginar la complejidad que tienen estas cosas, sobre todo de llegar a maclar todo el sistema para que en realidad sea un sistema, por una parte, sano y que funcione bien, y por otra parte que tenga esta condición más, que nos tenga una presencia muy grande, ¿no? Entonces eso, una de las labores que hemos hecho en este proyecto, ya muy tardío, como veis, se empieza ya en el 2013, ¿no? Al 15, es en realidad optimizar todas las instalaciones. Parece que 1999 a 2013 no ha pasado tanto y que las instalaciones serían las mismas y que todo funcionaría igual. Pues no, en realidad se descubre que en realidad la calificación que nos salía era una calificación F, energética, porque estaba todo calculado para aquel momento, y en realidad, bueno, pues empezamos a elaborar todo un razonamiento de cómo subirla a una calificación. Parece que tenemos A, me parece que al final conseguimos A o B, estamos ahí. Entonces, se cambia todo y la primera cosa es coger esos climatizadores y se suben arriba para que funcionen mucho más airosos, se cambia todo el sistema de reciclado de calor, de aprovechamiento, todo esto lo explicará muy bien Emilio, y se hace toda una revisión de tal manera que se cambia efectivamente a B, de F que teníamos a B, a través de todo el recálculo de las instalaciones, que es al final lo más importante, aunque tuvimos que incorporar también en la arquitectura algunos pequeños ajustes, ¿no? Pasa. La verdad es que son espacios increíbles, ¿no? O sea, hay patios de instalaciones de 30 metros por 7 por 20 metros de altura, pues así, ¿no? O sea, yo he de reconocer que toda mi vida me ha gustado que los edificios que hacía, sabía lo que era cada cosa, más o menos las válvulas y tal. Realmente yo cuando llego allí me dicen: ¿qué es esto? Y digo: es que no sé lo que es, o sea, es que realmente no sé lo que es, ¿no? Es una especie de instalación ya de portaaviones que no sabes muy bien cómo funciona si no tienes a tu asesor de instalaciones, lo cual te lleva a otro tema que es la colaboración entre los equipos, ¿no? Y las sinergias que se producen, que yo creo que han sido muy interesantes también por el tiempo, ¿no? Yo creo que el tiempo todo el rato en esta obra ha ido funcionando a nuestro favor, ¿no? O sea, ha podido ser una desventaja, hubiera sido hermosísimo para nosotros hacer esta obra hace muchos años, nos hubiera venido muy bien, tal, pero sin embargo desde el punto de vista de cómo se han ido gestionando las cosas, cómo se han ido afinando, pues yo creo que ha sido mucho más inteligente el proceso, y por lo tanto yo siempre he sido un reivindicador de que el tiempo en la arquitectura y en la construcción es un material de construcción como otro más, ¿no? Y es un material que te permite mejorar y hacer que las obras vayan a mejor. ¿Pasa?
Bueno, vamos a hacer un recorrido rápido, aunque lo vais a hacer vosotros allí, ¿no? Aquí era donde vendrían las letras. Este es el pequeño quiebro ese que decíamos. Bueno, la cámara lo aumenta mucho, está con gran angular, ¿no? El quiebro de ensamblaje con el otro edificio. Entonces aquí estaría la catedral. No podemos hacer esta porque aquí está la valla, pero aquí se vería la entrada, que sería esa pequeña construcción, y la salida, que sería eso, el edificio de granito, un poco con el mismo color que este, y un poco el horizonte de Madrid. Pasa. Al entrar, después de esa compresión, ¿no? Esto es muy Le Corbusieriano, ¿no? Una compresión y expansión. Al entrar después de esa compresión se llega a este vestíbulo, ¿no? Aquí se ve la modulación de 1 por 1, 1, 1, 1, que en este caso, como las luces, en vez de ser la normal de 16 metros, que son estas, como es 24, porque es el único punto que va de lado a lado de la estructura, de lado a lado de todo el edificio, pues la viga tiene 2,40, pero en realidad todas las vigas y todos los pilares que vamos a ver son de 1 metro por 1 metro, ¿no? ¿Pasa? Bueno, pocas zonas nosotros tenemos aquí todo el suelo, por ejemplo, todo de granito negro Zimbabue, ¿no? Con la crisis en el granito negro Zimbabue, eso es muy gracioso. Nosotros teníamos también en Atrio granito negro Zimbabue, 200 euros metro cuadrado de material, ¿eh? Y los de Atrio, los de muy graciosos, nos dijeron, oye, ¿podemos poner este granito chino? Y yo decía, hombre, a mí no me gusta ese granito chino, me parece bastante feo. No, hombre, vamos a poner este granito chino. Les empeñaron tanto que digo, ¿pero cuánto cuesta? Y dice, 12 euros metro cuadrado. Claro, cuando dicen 200 euros metro cuadrado, 12 euros metro cuadrado, vamos a poner granito chino, ¿no? Realmente, ¿no? Nos pareció una cosa bastante razonable, y luego además nos dice la gente, oye, qué granito más bonito, qué piedra más bonita habéis puesto en Atrio, así. Yo siempre pienso, si supieran que en realidad la hemos puesto porque valía 20 veces menos que lo que eso, con lo cual se produjo un gran ahorro. Bueno, Atrio es la única obra que hemos acabado por debajo del presupuesto. Nos costó menos que lo que proyectamos, ¿no? Pero bastante menos, casi la mitad. Bueno, y en este edificio, pues un poco lo mismo, con las vacas flacas, pues pasamos todo el granito negro que teníamos en el suelo a un granito español, ya más entonado. Este granito Quintana extremeño, que es un granito que da mucha eficacia, ¿no? En piezas bastante grandes, son piezas de 3,30 por 33 centímetros por 3 metros más o menos, me parece que son de longitud, ¿no? Y por 10 centímetros de canto, ¿no? Son piezas grandes, ¿no? La verdad es que hay piezas, algunas talladas con cierta dificultad, como ese punto de la escalera, otra pasa. Y esto es un poco, bueno, algunas salas. En realidad todo el edificio iba a ir, como está aquí, ¿no? Recubierto de madera, con casi todo el edificio, las zonas públicas iban a estar así con madera blanca y eso, menos las salas, ¿no? Pero bueno, con los recortes pues también lo hemos dejado en la cafetería y algún puntito más, pero nada más. Pasa. Aquí esta foto, la verdad es que es interesante porque habla un poco de lo que es la arquitectura del siglo XX, ¿no? La arquitectura del siglo XX y la arquitectura del siglo XXI, ¿no? En realidad son datos un poco como desplazadas en el tiempo, porque esta parece arquitectura del siglo XX y aquella del XIX, pero bueno, pasa. Algunos puntos más singulares de la parte posterior, dale adelante. En realidad, el vestíbulo, otra vez volviendo al interior, desde arriba, ¿no? Ya viendo esta cosa de cómo los pilares se enfrentan unos a otros y ya uno ve hacia el campo del Moro, ¿no? La transparencia, pasa. Y la zona de tienda, pues más acotada, con poca altura, ¿no? Estamos todo el rato en alturas muy acotadas, ¿no? O sea, que aquí esto mide 3 metros o 3 metros, me parece. O sea, es una cosa bastante baja y apretada, ¿no? Como voy de tiempo. Y 22. Y 8 minutos. Venga, ya acabo, ¿eh? Pasa. No estamos acabando, ¿eh? Y esto es también lo mismo, ¿no? Los sistemas de impulsión de aire están todos aquí. Eso lo veréis allí. O sea, la viga es de 1 por 1. Aquí está el patio de instalaciones. Entonces ahí arriba dejamos una ranurita de hormigón y aquí abajo otra. Entonces la ranurita de 30 centímetros de arriba va todo el sistema de evidentemente aire acondicionado, iluminación, control de luz, sistemas de raíles electrificados, tal, y mide 30 centímetros, es una especie de mecanismo tecnológico que está allí, con una pequeña luz también de LEDs que ilumina por la tarde ambientalmente las vigas, pero que como veis prácticamente no aparece. O sea, la verdad es que lo tenía yo antes el hormigón blanco y las piezas técnicas en negro. Luego allí la discreción me ha llevado a ponerlo más blanquito, ¿no? Y estos son los retornos, ¿no? Del aire acondicionado, que son unas piezas metálicas así puestas ahí que retornan, ¿no? Pasan. Pero bueno, va haciendo que todo el edificio acabe teniendo casi la sensación de que en realidad no tiene instalaciones, ¿no? En realidad lo ves más así, pasa. Aunque luego tienes estas cajas, por ejemplo, técnicas de todo el edificio, ¿no? Están todas estas cajas técnicas, todo un suelo técnico con esas cajas que son también de fundición de aluminio y bueno, no tienen exactamente el color de la piedra, pero tienen tampoco esa continuidad. Pasa.
vamos a ir más para adelante, pues algún vestíbulo de las escaleras pequeño, pasa. La rampa, como por aquí es donde bajaríamos, iríamos haciendo el recorrido a todo lo largo del edificio, pasa. Y abajo algún punto más grande de escala, ¿no? Como este vestíbulo de sala, ¿no? Pasa. Y esta es la sala más grande, la verdad es que tenéis que ir a verla, porque esto lo digo siempre, porque en realidad una persona es así, ¿no? Esto mide 120 por 16 por 8. Una persona es de este tamaño y en realidad uno cuando ve esta foto dice, sí, pues es grande, pero en realidad allí tiene una escala diferente. O sea, realmente lo que te sorprende allí es que entrando por donde entras y haciendo el recorrido que hagas, llegas a esta sala que la reconoces con una escala bastante especial y con una atmósfera bastante especial, con esa cosa del hormigón blanco, casi la continuidad con el granito gris, ¿no? La continuidad con el hormigón blanco, y luego las instalaciones allí empotradas todas en el pequeño elemento tecnológico que está entre los vigas, ¿no? Pasa, ya estamos acabando, Y luego alguna puertecita pequeña que te da los restos arqueológicos, ¿no? Casi con un cierto misterio, ¿no? Y aparece pues todos los... No pasa, se va más rápido. Los restos arqueológicos con la muralla que decía yo, que este es el punto donde medía más grande, ¿no? La muralla, ¿no? Porque hay dos vaguadas. Aquí se ve también esa losa, la losa que medía 2,5 metros. Este es el trozo que yo quería cortar. Gracias a ello puedo estar aquí todavía y no estar en la cárcel. Y aquella es la losa que pasamos de 2 metros a 1,5 metros, ¿no? Pasa. La verdad es que, hombre, no es que sea interesantísimo ni preciosísimo, pero tiene los restos arqueológicos, pero son interesantes, ¿no? Porque en realidad hablan del verdadero origen de Madrid y el verdadero origen de la monarquía española, ¿no? Pasa, tal como lo entendemos. Bueno, alguna de las salas de abajo, seguimos. En algunos puntos la rampa, como hemos visto, se macla con el edificio, ¿no? La rampa de Saquetti, entonces el sistema ya pasa a ser simplemente superior. Pasa. Y el final de la rampa con ese pozo de luz, estamos 30 metros por debajo del nivel de la calle, hemos hecho un pozo de luz que coge la luz desde el sur y la mete hasta abajo para que tengas a la percepción más luminosa, ¿no? De esa rampa. Y la sala de carruajes con la gran puerta que en teoría debería funcionar. La verdad es que la museografía yo la he explicado de una manera, a día de hoy ha aparecido un director nuevo, ese director nuevo trae un arquitecto suyo, que se llama Jesús Moreno, que a lo mejor viene a contaros aquí esto, ¿no? Que va a contar la museografía. Entonces él trae su arquitecto, el director, con su esto, y entonces han cambiado, ahora ya no es tapices, otras colecciones y carruajes, sino que va a estar más entremezclado, Borbones, Austrias, y luego ya esta será una sala de exposiciones temporales, e incluso se le da vuelta al museo para las personas de la calle, entrarán por arriba y funcionarán, como he dicho, descendente, pero para la gente, descendente invertido, pero los grupos entrarán por aquí y serán simplemente un descendente no invertido, ¿no? Cogerán el ascensor para arriba y caerán, y las temporales directamente. Porque en el momento que ellos metieron las temporales aquí, produjeron una anatema desde el punto de vista museográfico, y es que las temporales tienen que estar ligadas a la entrada. Pues no se puede uno entrar en un museo y decir, ¿y las temporales? Sí, en la 5ª planta o en la 4ª planta para abajo. Entonces, por eso yo se lo criticaba mucho, hasta que decidieron darle la vuelta al sistema. Al darle la vuelta al sistema, esto tiene que ver un poco con la caña que decía yo, que te mueves y te quedas donde... Al dar la vuelta al sistema, no es total. Digamos, los que vengamos por la calle y que vengamos de la ciudad, lo usaremos en un descendente invertido, pero los que vengan en grupos lo utilizarán simplemente en un museo descendente. Funciona mejor la exposición temporales con ese cambio, y funciona mejor también los grupos que se distancian de los otros. Tiene también una gran virtud, y es que en realidad se acepta ya por parte de Patrimonio definitivamente que el Campo del Moro queda unido al museo y se dejará de tener esa zona de seguridad y tendrá más fácilmente el acceso de visitantes también al palacio, ¿no? Por lo tanto, pierdes algunas cosas y ganas unas, como durante todos los cambios de este proceso, ¿no? Pasa, ya acabamos. Esta es la foto que os decía antes, ¿no? De aquí para acá, ahora mismo es zona de seguridad, de aquí para acá es zona de esto, y ahora por aquí van a entrar los grupos, van a venir aquí vamos a construir una escalera nueva, es una pieza así bonita con unos ascensores, ¿no? Se sube aquí y se entra ya desde aquí a la zona de exposiciones temporales y se hace el invertido, mientras que la gente normal entrará por arriba y irá bajando, ¿no? Entonces, para producirles una complejidad, ya os aviso, vais a hacer un museo que tiene 2 sistemas de circulación superpuestos y que os va a dar cierta complejidad, pero si lo consiguen hacer es bastante interesante y bastante bonito. ¿Pasamos? Y esta yo creo que es una de las últimas fotos que explica un poco esa cosa que os decía yo, el origen de Madrid, la Alcazaba, la Medina, la villa hispano-musulmana, las villas
cristianas, cómo van creciendo con las distintas cercas, el eje oeste-este, ¿no?, que es el monárquico, que tiene que ver con el Palacio de Invierno y el Palacio de Verano, que era el del Buen Retiro, el eje moderno, que es el que construye el Prado, y el eje contemporáneo, que es el de Circunvalación. Por lo tanto, yo la sala de exposiciones de los restos arqueológicos llevo también años tratando de convencerles de que haya una pequeña sala de explicación urbanística del crecimiento de Madrid, ¿no?, como es este-oeste, norte-sur y luego circular a lo largo desde el siglo XVIII al siglo XIX y siglo XX, ¿no? ¿Pasamos? Esta creo que es la última foto que tenía, si no me equivoco. Nada, por recordar esa cosa del bodegón, ¿no?, urbano, del 18, del 19, del 20 y del 21, y los vínculos, digamos, de trazo que se establecen, los vínculos también constructivos y materiales, y sin embargo las discontinuidades que vienen a partir de la abstracción de este tipo de arquitectura llevada a una arquitectura contemporánea. Yo creo que no hay nada más. Con esto acabamos. Muy bien.